El Partido Popular ha acusado al gobierno de pactar con Junts a sus espaldas. Moncloa, en respuesta, les dicen que sobreactúan por un titular. Así, entre reproches, desmentidos y ruedas de prensa al sol, el Congreso de los Diputados ha vivido en estas últimas horas uno de esos episodios que mezclan política y teatro. Todo comenzaba con Junts convocando a los medios bajo el cielo despejado de Madrid para presumir de haber conseguido lo que presentaron como un botín político, que una cuarta parte de las ayudas estatales para hacer frente a los aranceles de Estados Unidos se destinarían a Cataluña. Y no solo lo dijeron, porque lo presentaron como un triunfo negociador, como un acuerdo cerrado con el mismísimo ministro de Economía, Carlos Cuerpo. El matiz, sin embargo, sí importa, porque no es la Generalitat quien exporta productos, tampoco tendría la autoridad para reclamar esas ayudas. Son las empresas, y son ellas, desde cualquier rincón de España, las que podrían optar a los créditos del ICO o a las ayudas del Estado. Por tanto, el anuncio de Junts tenía más de propaganda que de política. Y el Partido Popular, por su parte, no tardaba en reaccionar, denunciaba lo que consideraba una cesión inaceptable del gobierno a los separatistas. Cabreo escenificado, eso sí, micrófonos abiertos, indignación impostada o no, pero muy bien exhibida. Pero demasiado humo, porque mientras tanto, en los despachos y al otro lado del teléfono, los verdaderos protagonistas seguían hablando. Carlos Cuerpo y Juan Bravo, los negociadores de PSOE y Partido Popular, respectivamente, mantenían el contacto. Había buena sintonía, según fuentes gubernamentales. Constructivo, lo definía el propio ministro de Economía ante los micrófonos de los medios. Las negociaciones seguían su curso a pesar de todo el ruido. Tan avanzado estaba el diálogo que el Partido Popular tampoco estuvo a punto de levantarse de la mesa. En ningún momento anunció tampoco que votarían en contra de ese decreto ley. Un decreto que llega durante el próximo mes de mayo al Congreso. Jugaba Génova 13 en el día de ayer al equilibrio, o como muchos otros llamaríamos, al clásico ni contigo ni sin ti. El decreto, como les decimos, el de las medidas económicas contra los aranceles de Trump, llega el próximo mes a la Cámara Baja y será entonces cuando, salvo sorpresa, cuando nuevamente los populares permitan que el gobierno saque adelante otra de sus normas. Mientras el Partido Popular ha denunciado todas y cada una de las cesiones de Moncloa a sus socios para mantenerse en el poder, es el mismo Partido Popular que sigue dispuesto a salvar a Sánchez en votaciones clave. Todo ello mientras se presenta como la alternativa al gobierno, pero actuando en ocasiones como ese socio silencioso del mismo. Quizás alguien en Génova 13 debería preguntarse si la estrategia de nos quejamos pero ayudamos no está empezando a parecerse demasiado a un ni oposición ni alternativa, porque si de verdad consideran que este gobierno es lesivo, para los intereses de España, entonces tal vez deberían aplicarse aquella máxima tan contundente como clara, que a este gobierno ni agua. Muy buenos días, mitad de semana, 9 de abril, aquí en Dando Caña, recordando que en el santoral del día de hoy celebramos Santa Casilda de Toledo. Muchísimas felicidades a todas ellas, pendiente, como no podía ser de otra forma, de la sesión de control al Congreso de esta misma mañana, pero también de todo lo que está sucediendo fuera de nuestro país. Enseguida se lo contamos punto por punto, pero antes saludamos a los invitados que nos acompañan en esta mesa, una mesa en la que hoy, por primera vez en esta semana, nos ha acompañado Julio Eriza. Muy buenos días. Pues sí, muchísimas gracias. Perdóneme que me he puesto esta camisa, que sé que hace moaré. Hace moaré, es complicada para las cámaras, pero bueno, espero que sea más importante lo que digo que el color de mi camisa. Pero le haré mucho caso y me volveré a mis camisas blancas habituales como José María Francas. O azules claritas. Estamos ante la revisión de los últimos 50 años en muchas cosas, en un nuevo paradigma, en una situación extremadamente compleja, porque el mundo es complejo y los seres humanos somos complejos, ¿no? La demografía de los últimos 50 años ha sido la historia de un enorme disparate en España y una gran parte de Occidente. Tan disparate, que hoy no tenemos ni siquiera la tasa de reposición en cuanto a la fertilidad de las mujeres, y por tanto, como no llegamos prácticamente a 1,1 niños por pareja, pues resulta que cada vez nacen menos niños, cada vez abortamos a más niños y obviamente cada vez vamos a necesitar más mano de obra
procedente de otros lugares. Es decir, no vamos a poder suplir las necesidades de crecimiento y de sostenibilidad de nuestra sociedad con nuestros propios hijos, sino va a ser con los hijos de los otros. Eso implica muchas cosas. Implica que una pareja sin hijos, pues muchas veces, bueno, pues le cuesta más encontrar un plan global de vida, más niveles de satisfacción, por supuesto, encontrar la felicidad de los abuelos, que dejan de ser abuelos porque no hay nietos, y las madres dejan de ser madres porque no hay hijos. Bueno, esa es la situación después de 50 años. Nadie hace 50 años previó que si cualquier actuario de seguros nos hubiera dicho que con esas tasas de natalidad, evidentemente, nuestra sociedad se terminaba, o sea, íbamos al cierre de la sociedad. Tampoco nos dimos cuenta, por lo visto, que cuando los Rockefeller pactan en los años 60 o 70 con el gobierno chino, el que las empresas americanas pudieran fabricar allí en China y además pudieran, digamos, de alguna manera exportar ese producto a los Estados Unidos a precios mucho más bajos, pues probablemente tampoco entendieron que de la misma manera que las fábricas americanas se fueron a China para fabricar más barato, los americanos dejaron de ser autónomos, dejaron de ser capaces de tener una soberanía suficiente para determinadas materias en las que la soberanía de un país en términos alimenticios, energéticos o sanitarios es esencial para conservar la autonomía de ese país y para los momentos de crisis o de catástrofes, ¿no? Tampoco nos dimos cuenta de eso. Hoy Pedro Sánchez se ha ido a China y supongo que les ha ido a contar a los chinos que nosotros tenemos un déficit total, un déficit comercial de nuestra balanza comercial de en torno a los 50.000 millones de euros y de que esos 50.000 millones de euros están compuestos por 45.000 millones de euros de déficit por balanza comercial que tenemos con China. A China le vendemos más o menos 7.500 millones de euros y les importamos más o menos 50.000 millones de euros. Es decir, que nosotros con China no andamos muy equilibrados. Supongo que Sánchez le va a decir a Xi Jinping, oye, vamos a hacer algo para compensar esto, ¿no? Porque en el caso de Estados Unidos también tenemos déficit comercial, pero en el caso de Estados Unidos tenemos un déficit de 7.000 millones, no de 45.000 millones. Bueno, eso tampoco parece que ha sido objeto de revisión en los últimos 10 años, porque se ha mantenido prácticamente estable y nosotros seguimos trayendo de China pues cosas tan elementales como se vio en el COVID, como las mascarillas, que ya no somos capaces de producir. Y cuando tuvimos una alarma y una emergencia catastrófica sanitaria global, resultó que no teníamos material para los médicos, que no podíamos fabricar mascarillas, que no fabricamos los medicamentos básicos y elementales. Bueno, esa es nuestra situación. No previmos y ahora no podemos proveer. Tendremos que revisarlo todo. Lo que está haciendo Donald Trump, que ha sido pegarle una patada al tablero, bueno, pues vamos a ver cómo quedan las fichas al final, ¿no? Es evidente que Donald Trump se ha planteado reindustrializar su país, se ha planteado dejar de emitir dólares y dejar de generar hiperinflación, que es lo que han hecho tanto el Banco Central Europeo como la Reserva Federal Americana en los últimos 5 o 6 años, que ha sido una creación artificial de dinero brutal. Y algún día veremos si incluso el propio Donald Trump logra entrar en Fort Knox para ver si en Fort Knox queda algún anillo de oro o alguna medallita, porque hoy por hoy ni siquiera el presidente de los Estados Unidos puede entrar en Fort Knox. Bill Clinton lo intentó y no le fue posible. Bueno, continuamos con el comentario de Josep María Francas. ¿Qué tal? Pues muy bien, pues hoy es un poco doble. Primero felicitar a la casa, a Julio por haber tenido la idea, a Radio Libertad por haber nacido, a Luis del Pino por tirarla para adelante, y como bien dice el anuncio de Radio Libertad, Alba Vila también es Radio Libertad, con lo cual hay que felicitarte. Todos somos Radio Libertad. Bueno, salen los nombres que salen, con lo cual también te tengo que felicitar a ti. Pues con la felicitación pues ya se ve que soy ávido seguidor a las 7 de la mañana, de joven no hubiera podido. Ahora ya me da bastante igual que sea a las 7 que a las 6 de la mañana, pero hace 20 años a mí no me pillan a las 7 de la mañana escuchando una radio. Ahora sí, y es con lo que me despierto y tengo que reconocer que me sorprende cada día.
Pero aparte de esto, yo quería ir a otro lado, porque el otro día vi una de esas muchas películas que hay en que alguien pone una bomba en un autobús y cosas esas, ¿no? Y entonces, pues me acuerdo de la escena que hay una bomba, que puede explotar y se ve con los numeritos que van saltando, y después se llaman a los artificieros. O sea, hay una gente especializada, que son los artificieros, que se dedican a neutralizar bombas. Entonces, pensaba yo esta mañana mientras venía, que ahora mismo Pedro Sánchez tiene varias bombas que están ya con la cuenta atrás. Una clave es el gasto en defensa, que no quiere llamar defensa, pero que no le queda más narices que el gasto en defensa, que parece que ha resuelto con 2.000 millones de euros ayer, es decir, no lo ha resuelto, con lo cual el problema sigue en pie. Y el otro problema que tiene, porque claro, en defensa, porque el enemigo es Putin, ¿no? Pero de golpe y porrazo ha aparecido otro enemigo, que es Trump, y entonces ahora ya el gasto en defensa no es tan importante, sino que es la defensa de la ciudadanía y la empresa y el empresariado español frente a los aranceles, y esto parece que ayer lo intentó resolver con 400 millones de euros, de hecho, o por ahí van los tiros, ¿no? Con lo cual tampoco lo ha resuelto. Es decir, tiene dos bombas a punto de explotar. Y las bombas, yo no sé quién se las ha puesto, pero se las puede haber puesto Podemos, bueno, se las ha puesto la realidad, pero detrás de esto está Podemos, que no está dispuesta a que la bomba se paralice, a hacer de artificiero, y también está Junts, que parece que no está claro que esté dispuesto también a hacer de artificiero. Pero hay una diferencia notable entre los dos, porque Podemos no gana nada con que Pedro Sánchez se salve de la bomba, y Junts sí gana algo con que Pedro Sánchez se salve de la bomba, porque ahora acaba de ganar un 25%, o sea, es continuo la caja que hace, con lo cual es distinta la bomba. Pero desgraciadamente hay un artificiero que está viniendo corriendo, que se llama Feijóo, que es el PP. Es tu editorial de hoy, más o menos, pero explicado de otra manera. Entonces, sería una gran desgracia que el que salvara de la bomba a Pedro, que en este caso no es una bomba mortal, simplemente es una bomba que le dejará feo, que hará que tenga que desaparecer, porque con eso, si no resuelve esos dos temas, el gobierno no puede aguantar. O sea, no puede negarse por la propaganda que ha hecho, si realmente acaban los aranceles y son tan graves como algunos dicen, cosa que yo no me creo, no puede no hacer nada. Tendrá que aprobar el decreto con o sin. Y lo de la OTAN, pues ya ni decir tiene, porque si no lo van a echar a patadas. Con lo cual, esas dos bombas, cuidado Feijóo, no seas el artificiero, porque además pasaría lo de siempre, que suele pasarle a Feijóo o al PP cuando ayuda, que después te insultarán por haberles ayudado. Saludamos rápidamente al resto de invitados que nos acompañan esta mañana. Víctor Manuel Seligrat, muy buenos días. Y buenos días también a Arturo Moreno. Buenos días. Muy buenas. Yo, si me lo permites, no. Vale. Sé que vamos a tratar los dos asuntos, todos los asuntos que han hablado tanto Julio como Francas, pero vamos a ir por partes, deteniéndonos profundamente en cada uno de ellos y contándole, por supuesto, a nuestros espectadores cuál es la última hora y las informaciones al completo. Ahora mismo, en directo, imagen en el Congreso de los Diputados, Carlos Cuerpo, el ministro de Economía, que comparece en la tribuna de la Cámara Baja para informar de todos y cada uno de los puntos de ese plan de respuesta y relanzamiento comercial. Así se llama, comparecencia que se produce después de la sesión de control al Gobierno de esta misma mañana, en la que no ha estado el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ni tampoco los diferentes líderes de la oposición. Ha asumido en su lugar, en el lugar de Pedro Sánchez, María Jesús Montero, ese nuevo tono mitinero, y ha tenido el primer enfrentamiento del día con Cuca Gamarra, que le ha pedido rápidamente su dimisión. Están aprovechando la crisis de los aranceles, que perjudica a tantos sectores económicos y a tantos millones de españoles, para beneficiar a Junts. Parece que el Partido Popular está intentando buscar una excusa para votar en contra de las medidas que pretende el Gobierno poner en marcha para protegernos de los aranceles. Mire, señora Montero, quienes tienen que elegir entre España o sus socios son ustedes, no nosotros. Pero mire, yo le preguntaba cuándo va a dimitir usted, pero lo que ya está claro es que usted ya está cesada de facto. Pues, señora Gamarra, para estar cesada no he visto mayor preocupación que tiene el Partido Popular que conmigo, lo nervioso que se han puesto, y la prueba son las sesiones de control, la prueba son los ataques.
De verdad. El otro cara a cara más destacado de esta mañana ha sido con José María Figaredo. El de Vox le ha expuesto la sangría fiscal a la que están sometiendo a todos los españoles y cómo el Ejecutivo está alcanzando unas cifras nunca antes vistas en lo que a recaudación se refiere. Desde que llegaron ustedes al gobierno han subido o creado hasta 97 impuestos o figuras fiscales similares. Ustedes han subido el SMI y por la inflación y, sin embargo, no han ajustado el sistema de recaudación del IRPF, es decir, han subido el IRPF. Señor Figaredo, lo que no puede ocurrir es que cuando los gobiernos progresistas impulsan una dinámica económica que permite una mayor recaudación, ustedes digan que subimos los impuestos. Y es que ustedes no gobiernan para los españoles, ustedes gobiernan para el PSOE, porque, como usted dijo, su patria es el PSOE, no es España. Señor Figaredo, mal día para Vox para hablar de impuestos, porque evidentemente son ustedes los que se abrazan al señor Trump, los que le hacen la propaganda a aquel que está planteando ni más ni menos que una subida de los aranceles y, por tanto, a los productos europeos de más de 20 puntos. Y vamos a hablar de esos aranceles. Como bien decía Julio, al principio de esta intervención, el presidente del Gobierno iniciaba esta semana, concretamente el lunes, esa gira por Asia, llegaba a Vietnam, también continuará ese viaje por Hanoi y China. En el día de ayer había comentado en una conversación informal a los periodistas que en absoluto considera que pueda haber un riesgo de recesión económica en nuestro país. Sin embargo, luego participaba en una rueda de prensa conjunta y no dejaba preguntar a los propios compañeros periodistas. Donald Trump sí que ha reaccionado en estas últimas horas porque se le ha preguntado precisamente por la reacción que están teniendo los mercados y también los diferentes países a estos aranceles. Esto es más grande que cualquier acuerdo al que hayáis llegado cualquiera de vuestras compañías. Vuestras compañías son minucias en comparación a esto. Me da igual lo grandes que sean. Es la mayor transacción en la historia de nuestro país. Y no dejéis que los políticos vayan de... Es que ya sabéis. Os lo digo, esos países nos están llamando. Y me están besando el culo. Lo están haciendo. Se mueren por llegar a un acuerdo. Por favor, señor. Hagamos un acuerdo. Haré lo que sea, señor. Y en Europa hoy votan los 27 ese primer paquete de respuesta al 25% de aranceles para el aluminio. Mientras tanto, aquí en España, veamos cómo han sido estas últimas negociaciones entre Carlos Cuerpo y Juan Bravo, a pesar de que Génova 13 haya mostrado un enfado público. El Consejo de Ministros quiere activar todos los mecanismos posibles para que las compañías hagan frente a las dificultades derivadas por los aranceles provenientes de Estados Unidos. En total, quieren movilizar 14.100 millones de euros. Están en negociaciones con los diferentes grupos parlamentarios para tener una aprobación del Real Decreto. Junts ha asegurado que ha pactado un porcentaje con el gobierno para destinarlo a Catalunya. Es faci en base al pes de les exportacions als Estats Units de Catalunya, la qual cosa això representa que es mobilitzaran al voltant de 3.000 milions d'euros, perquè Catalunya representa el 25% de les exportacions de l'Estat als Estats Units. El Partido Popular acusa al PSOE de querer expulsarles del pacto arancelario y quieren saber si se van a escuchar sus propuestas. Pero el mensaje de Carlos Cuerpo es tranquilidad. El Real Decreto Ley es un Real Decreto Ley muy equilibrado. Los populares aún así exigen explicaciones. Y nuestra posición es la de ofrecer alternativas y soluciones. Será el gobierno el que tendrá que explicar si lo que dice Junts es cierto o no. Es decir, este vodevil permanente en el que estamos sometidos todos los españoles. Y al final no sabemos quién dice la verdad, si Junts o el gobierno. El Ejecutivo duda de si el Partido Popular busca echar balones fuera. Parece que el Partido Popular está intentando buscar una excusa para votar en contra de las medidas que pretende el gobierno. ¿Van a votar ustedes a favor de los españoles o van a ser, como siempre, intentar sacar rédito político partidista? Que no hagamos cosas que no son un motivo de una ruptura que igual algunos quieren. Míriam Nogueras defiende firmemente la postura de Junts para votar a favor del decreto de ayudas. Estan tan acostumats a maltractar i a menystenir a Catalunya que quan un partit català garanteix que a Catalunya li arribin els euros que li corresponen, aquí tothom s'escandalitza. A Catalunya no estem per pagar i callar, i això també serà responsabilitat del govern de Catalunya, poder garantir això que avui s'ha publicat en el Real Decreto. Partido Socialista y Partido Popular se rasgan las vestiduras en público, pero a pesar de mostrar diferencias por el beneficio a Cataluña y amenazar el pacto, ambas formaciones con sus responsables económicos, Carlos Cuerpo y Juan Bravo, siguen negociando.
Los populares acusan al gobierno de decisiones ocultas, pero mantienen las conversaciones. Por lo tanto, ¿cuál es la estrategia desde Génova? Ese decreto, Arturo, llegará el próximo mes de mayo, previsiblemente al Congreso de los Diputados, en cuanto esos apoyos estén atados, pero de nuevo volvemos a hablar de que el Partido Popular salvará al Ejecutivo de Sánchez. Está la constelación de asuntos que se han tratado, que es difícil centrarse. En cualquier caso, refiriéndonos a la cuestión concreta que preguntas, ¿no? Esto ni es un pacto de Estado ni es absolutamente nada. Es decir, ampliar las líneas de crédito del ICO y emplear fondos de del Next Generation, de fondos europeos, en socorrer nuevamente a las empresas, pues no parece que represente el cimiento de un pacto de Estado de gran... O sea, quiero decir que quiero rehuir un poco las retóricas grandiosas, ¿no? Esto ni es pacto de Estado ni es absolutamente nada. Esto es echarle un capote al gobierno, y además yo estoy personalmente en contra, porque España lo peor que puede hacer es que los aranceles, o sea, la crisis arancelaria, la paguen nuevamente los contribuyentes. O sea, que vamos a ver, es que esto forma parte de la vida continua de las empresas. Es decir, como decía Harold Malvinas, usted que teme en la vida, pues que los events, los acontecimientos, ¿no? O sea, pues son cosas que pasan y obviamente dentro de la capacidad de gestión de una empresa hay que estar preparado para afrontar estas cosas. Y si no lo haces porque siempre tienes el paraguas del Estado que al final te está socorriendo y que te está lanzando ahí pues una corriente de millones, pues al final lo que pasa es que pierdes competitividad, capacidad, innovación e iniciativa empresarial, ¿no? Lo que hay que hacer es, cuando el mercado se altera, pues es pensar más, redoblar la eficiencia, etcétera. Lo cual no quiere decir que haya pues líneas de crédito y este tipo de cosas que me parecen asuntos menores. El gobierno de Sánchez carece absolutamente de legitimidad de ejercicio. O sea, estamos apuntalando a un gobierno zombie que carece de legitimidad de ejercicio. Tenía legitimidad de origen discutible porque efectivamente fue proclamado en una sesión en la investidura con los votos que son gente que no debería estar posiblemente ni en el Parlamento, o que debería haber un pacto para que partidos que quieren acabar con la integridad territorial de España o tienen las manos manchadas de sangre, pues sus votos no valiesen para nada. Y llegó a la investidura con eso, pero luego la legitimidad de ejercicio, que es la legitimidad de todos los días, la tiene absolutamente, o sea, se ha roto esa cadena de valor. Ni tiene mayoría parlamentaria, ni aprueba los presupuestos, y en fin, es todo como al final dice, bueno, pues ustedes me quieren cambiar, pónganme una opción de censura si tienen mayoría, y si no, yo sigo aquí gestionando esto hasta que acabe la legislatura. Y como los independentistas no tienen otra situación mejor, pues mantienen esto sin vida. Pero en cualquier caso me parece un gravísimo error, que me parece además que hay que decir nuevamente que Europa y España no tienen capacidad de reforma, o sea, no reforman absolutamente nada. Europa va siempre a remolque de las cosas. Nos quejamos permanentemente de lo que hacen los demás. Es decir, lo que hacen los demás es que Estados Unidos tiene un déficit de 1.220.000 millones en dólares, que eso es mucho más, y un déficit comercial de 200, con Europa son 235.000 millones de dólares. Pues hombre, es legítimo, si por ejemplo Biden, cuando llegó al poder, mantuvo los aranceles de Trump, no tocó los aranceles de Trump, que eran 360.000 millones de euros, y Europa y China han puesto aranceles y barreras a Estados Unidos, pues que Estados Unidos tenga la posibilidad también de él poner eso. Al final a lo mejor hay que llegar al desarme arancelario. Tú me quitas los aranceles, yo te quito los míos y no sé cuántos, pero algo habrá que hacer, ¿no? Víctor Manuel. Bueno, bajo la premisa de que yo no tengo la posesión de la verdad, pero sí bajo la premisa de que soy un currito de este país y que me encantaría ser ciudadano y no súbdito, he de decir primero la mediocridad de los políticos que estamos viviendo al día de la fecha. Yo creo que todos los ciudadanos, humildemente pienso, que creerán lo mismo.
no hay más que escucharlos y verlos, incluyendo a Trump. A mí me parece que no son palabras indicadas de un presidente de los Estados Unidos lo que ha dicho de besar el culo. Me parece totalmente ordinario, al margen de que cada uno puede tener la ordinariez donde quiera tenerla. Punto 2. ¿Por qué se está ocurriendo esto? Pues tan sencillo de que nos están dando información económica a todos que no entendemos. Nos están hablando de macroeconomía. No, mire usted, explíquenos las cosas sencillitas y claras, cosa que no nos están haciendo porque no les interesa hacerlo. A Sánchez le ha venido muy bien este tema de los aranceles de Trump ante todos los procesos judiciales que hay existentes y por consiguiente le viene fenomenal para tapar un muro en donde pueda escudarse en estos temas. Me parece lógico por un lado que haya ido a China, por un lado sí, por otro no, porque es una incongruencia con la Unión Europea bajo que la presidenta de Italia está negociando con Trump. ¿Por qué digo que me parece lógico? Porque evidentemente Trump no puede ser el ombligo del mundo, y lo es, pero lo que está partiendo de una premisa es de absoluta prepotencia. Esta es mi humilde opinión, sin tener ningún tipo de posesión de la verdad. Los hijos, estoy de acuerdo con don Julio Ariza, pero ¿quién trae hoy en día unos hijos que no tengan ayuda para poderlos mantener dignamente? Es una pregunta que yo lo dejo en el aire. ¿Hay ayudas del Estado al respecto? ¿Por qué hay esa disminución de las tasas? Ya voy terminando, Alba, de los hijos. En tercer lugar, el tema correspondiente a Trump. Hay una deuda brutal en los Estados Unidos que tiene que cubrirla. Y para cubrirla, Trump piensa en los suyos, no piensa en los demás como está ocurriendo aquí. Ya termino. Los correspondientes cuidados que hay en relación con los temas a los ciudadanos. En la defensa. Pero vamos a ver, ¿por qué no dicen la realidad de que es necesario un aumento de defensa, no solamente por la seguridad de un país, sino porque ese país necesita, cuando hay tragedias, la ayuda del ejército? Que lo hemos podido ver en la Dana, es decir, ya no solo es una cuestión de defensa, que es fundamental, y que hoy en día todo está muy tecnología, es decir, con un botoncito pueden matarse a muchísimas Bueno, no cuestiones. nos olvidemos cuando Margarita Robles comparecía justo después de aquel 29 de octubre y decía que el ejército no estaba para acudir a Valencia a ayudar. Bueno, pero a mí lo que diga Margarita Robles, con el debido respeto como ciudadano curriento que soy, me es indiferente porque yo lo que voy a los hechos, porque Margarita Robles es una política, va por sus intereses políticos. Sí, Yo pero soy... a tal hora está dirigiendo el Ministerio de Defensa. Sí, claro, porque el problema es la votación. Vamos a ver qué es lo que sucede en las urnas. Ese es el gran problema que tiene este país llamado España. Es decir, que es como en las comunidades de propietarios. Se habla mucho en las escaleras, pero cuando hay una junta nadie habla. Julio. Sí, bueno, esto, cuando hacías referencia a los hijos, probablemente tú recuerdes, y si no estás de acuerdo, dímelo, en los años 70-80 una pareja se casaba, tenía 2 hijos, y esa pareja, esa familia, podía vivir con una cierta dignidad con el salario del varón. La mujer se quedaba en casa y cuidaba a los niños, los educaba, y la familia vivía. Es más, muchos de esas familias podían, con hipotecas de un máximo de 15 años, las hipotecas entonces eran entre 10 y 15 años, podían perfectamente comprar, adquirir una vivienda. Y tenías unas familias de 2, 3 hijos que vivían con el salario de uno y que además tenían una casa donde vivir, hipotecada, durante probablemente hasta que cumplían 40, 45, 50 años, no la acababan de pagar, pero esa era una estructura social bastante simple. No sé si coincidís con esa estructura. Sí, es un hecho, Totalmente. lo que estás diciendo es un hecho. Muy bien. Deciden empoderar a la mujer. Vamos a empoderar a la mujer, ¿no? Bien. ¿En qué ha consistido el empoderamiento de la mujer y por qué lo hicieron? Desde mi punto de vista lo hicieron porque querían mano de obra, necesitaban mano de obra barata. Necesitaban mano de obra barata. ¿Y cuál fue el proceso? El proceso fue que la mujer salió de su casa y se fue a trabajar fuera. Si tenía hijos o los quería tener, se veía obligada a contratar a una persona, una dominicana, una hondureña, una portuguesa, una española. Y del salario que cobraba la mujer, y hoy podéis hacer las cuentas hoy mismo, estamos hablando de salarios medios de 1.800, 2.000 euros, de ese salario, al menos la mitad se lo llevaba la otra mujer, esa mujer que cuidaba a los niños. Primera consecuencia, la mujer dejaba de ver, en gran medida, dejaba de dedicar tiempo a sus hijos.
Los niños se educaban de mano de otra persona con una cultura diferente habitualmente. Esa mujer, también mujer, y a la que pretendíamos empoderar, supongo también, se venía de la Dominicana, donde dejaba 4 o 5 hijos al cuidado de la abuela. Si no conocéis casos como este, yo os los presento, todos los que queráis. Es decir, abuela no empoderada, que se tenía que quedar con los nietos, mujer que cuidaba a los hijos de otro, mujer que había salido de su hogar, mujer que dedicaba la mayor parte, 60% al menos, de su salario a dárselo a la dominicana. Muy bien. Esa es la estructura de hoy. Pero hay un matiz... Solo por terminar. Esa es la estructura de hoy. El modelo, ¿a qué conducía y a qué ha conducido? A que la mujer ya no quería tener hijos. Porque además, muchas de las mujeres que no podían tener a una dominicana cuidando a sus niños, lo que hacía era, en vez de trabajar 8 horas diarias, trabajaba 14, 16 horas diarias. Porque una vez que salía del trabajo, llegaba a su casa y le tocaba trabajar en su casa. Es decir, esa idea tan bonita de empoderar a la mujer y de además reducir las horas de trabajo, se convirtió para la mujer en la multiplicación de las horas de trabajo y el desempoderamiento absoluto y su infertilidad, porque decidía no tener hijos. Esa es la sociedad que tenemos hoy. La mayor parte de las mujeres toman la decisión de que su carrera profesional es lo más importante y que no quieren tener niños. Se lo plantean a los 36, a los 38, a los 40, donde muchas veces ya no es biológicamente posible tenerlos. Sé que queréis seguir hablando de este tema, pero como os preguntaba de los aranceles y os habéis ido, no sé si Francas quiere añadir algo de aranceles, porque si es para hablar de la familia lo vamos a hacer a la vuelta de publicidad. Yo iba a aranceles, aunque lo que ha dicho Julio me sugiere matizaciones. Pero todas esas matizaciones a la vuelta. Por eso también. Voy al tema de los aranceles. Venga. Yo, como ya de eso también llevo unos cuantos días hablando, ya he dicho que me parece que no es para tanto. Primero, que habrá que, una vez más estamos haciendo, edificando una cosa sin haber analizado el terreno, porque igual resulta que los aranceles duran una semana, igual resulta que no hay, igual resulta que a la que afecta más es a empresas que, por mucho que sean españolas, tienen capital más norteamericano que español, o sea, que eso ya se irá viendo. No veo nada claro, pero vamos a suponer que sí, que vienen unos aranceles y destrozan pues toda la zona del vino, toda la zona de la aceituna, toda la zona de no sé qué. Y entonces estoy con lo que decía Arturo. Me aceptaría líneas de crédito de la misma manera que, pero no las aceptaría por los aranceles, las aceptaría porque el Estado me parece que es normal que tenga líneas de crédito para emprendedores. ¿Hay aranceles o no hay aranceles? Aceptaría que si en un momento dado tenemos un problema, se bajaran los impuestos a las empresas. Pero tampoco me repugnaría pensar que no haría falta tener un problema. Es decir, cualquier empresa que quiera invertir en un mercado nuevo, pues habría que bajar los impuestos temporalmente para que lo pudiera hacer. De la misma manera que en un momento determinado, si tú invertías en compra del tema informático, podías desgravarlo como empresa. Pues aquí hay 70.000 soluciones. Y recuerdo un chico, hace muchos años, un tal Ariza, que poco después de conocerle siempre explicaba la misma anécdota, que hace muchos años que no la cuentas, pero siempre explicaba la misma anécdota, que era un empresario norteamericano que enseñaba un producto subvencionado y uno no subvencionado. ¿Te acuerdas? Creo que es muy útil que la vuelvas a explicar. No, explícala tú. No, es que no me acuerdo entera y tú eres el padre de la criatura. Pero os vais a intentar acordar. Vale. Os vais a intentar acordar durante la breve pausa de publicidad, que estoy fuera de tiempo, que sabéis que en torno a las 12:30 del mediodía tenemos la obligación de hacerla. Antes, mencionarles muy rápido que esta misma mañana el IBEX 35 se ha desplomado un 2,6% en la apertura. Hoy es el mismo día en el que entran esos aranceles anunciados por Donald Trump a China de un 103%. También la bolsa de Tokio ha vuelto a caer un 4%, el Nikkei, y lo mismo con la de Hong Kong, que cedía un 0,4% al inicio de la jornada. Breve pausa de publicidad y enseguida estamos de vuelta.
7 millones de personas viven en nuestro país con artrosis, una enfermedad degenerativa que va desgastando el cartílago de las articulaciones, produciendo dolor e inflamación. Aunque es una patología que no tiene cura, existen 3 tratamientos muy novedosos para tratar sobre todo el dolor que es tan incapacitante. Uno de ellos son los guantes de Relax Quanti Nanotex. En sesiones de 20 minutos ofrecen los tratamientos más innovadores recomendados por los reumatólogos para las personas con artrosis de manos sin tener que moveros de casa. Para los que lo tenéis localizada en la rodilla, la solución es la rodillera, que utiliza ondas de radiofrecuencia que genera el calor y disminuye el dolor, permitiendo recuperar la movilidad. Y por último, este cinturón para aliviar el dolor en la zona dorsal y lumbar, gracias a una combinación de láser dual, infrarrojos, calor local y masaje por vibración. No lo dudes, llama al 900-730-122 y di adiós al dolor de manos, rodilla y ahora también de la zona lumbar. Ya estamos de vuelta en Dando Caña. Pasan ya 8 minutos de las 12:30 del mediodía a las 11:30 en Canarias. Enseguida vamos con ese debate sobre el modelo de familia aquí en la mesa, pero antes veamos unos datos muy interesantes que nos va a contar Marín Vallejo. Muy buenos días, que se corresponden al año 2023 sobre España y el aborto. Sí, así es, Alma. Muy buenos días. España es, por desgracia, uno de los países que más mujeres recibe para practicar abortos. Es una noticia preocupante revelada por el documento Exporting Abortion. Este informe recoge que en 2023 casi 6.000 mujeres viajaron a diferentes países europeos para abortar, sitios como Países Bajos, España, República Checa, Reino Unido o Francia. El principal destino es Países Bajos. Allí la ley permite abortar hasta la semana 14. De hecho, casi la mitad de los abortos practicados en Europa en 2023 fueron allí, concretamente un 48%. El segundo país, por desgracia, es España. La ruta más común es la de las mujeres que viven en Portugal y que vienen a nuestro país para acabar con su embarazo, y concretamente fueron 500 mujeres las que lo hicieron hace 2 años. Dentro de España los destinos también están bastante claros: Andalucía y Cataluña. En el sur, el 68% de las mujeres portuguesas abortaron con más de 10 semanas de gestación, y en Cataluña este porcentaje sube a casi el 71%. En esta comunidad vamos a fijarnos ahora porque también lidera la tasa más alta de abortos entre adolescentes. Según un informe de la Agencia de Salud Pública, en 2023 se registraron 576 embarazos de niñas de entre 15 y 19 años. De esos 576 bebés, 469 fueron abortados, la cifra más alta desde el año 2016. En el caso de niñas nacidas aquí en España, el porcentaje de abortos fue del 86,4%, mientras que las que vinieron de otro país para acabar con el embarazo fue de casi un 70%. Este informe también indica que las mujeres de esa misma franja de edad que abortaron, más una vez se sitúa en un 10%. Dentro de Cataluña, Barcelona es la ciudad que lidera esta preocupante tasa. Gracias, Marín. Eso tiene también tiene mucho que ver precisamente con esa estructura familiar, con ese modelo de familia del que hablábamos antes, en ese empoderamiento que decía Julio de la mujer. Me pedía la palabra Víctor Manuel Seligrat y luego vamos hacia este otro lado. Sí, yo bajo esa premisa que he dicho antes de que no tengo la posesión de la verdad, pero creo que en el año 1976 al siglo XXI hay una gran diferencia económica del nivel económico. Punto 1. Todos somos más pobres desde la entrada del euro. Punto 2. La mujer, creo que porque trabaje no le impide para nada el ser madre. Eso no quiere decir que no, además, que se la pueda llevar a cabo el desarrollo evolutivo de su personalidad profesional en cuanto a la mujer. Punto número 3. El tema es que el Estado, yo entiendo que no ayuda adecuadamente a lo que es que haya hijos, a que se les ayude a todo el tema de natalidad, porque todos nos acordaremos los que tenemos más de 65 años, como es mi caso, de las ayudas que había a las familias numerosas, en aquella época, en el año en que yo, por ejemplo, era de familia numerosa. Ahora, sin embargo, ¿qué ayudas? ¿Pero de qué año hablas? Porque pues estoy hablando del año... Yo tengo familia numerosa pues mira, desde el 82 y no he tenido una ayuda en mi vida. Digo en la época en que nuestra época. En la dictadura. Bueno, yo es que ahora mismo no estoy pensando en dictadura o no dictadura, sí. Estoy pensando en las palabras, del 78. En las palabras que tú has comentado de los años. Porque creo que las dictaduras muchas veces pueden ser de muchas formas. Pero no voy a entrar en temas muy delicados. Yo bajo la premisa, y hablo para personas inteligentes, que sois todos los que estáis aquí, así como los televidentes, yo soy mujerista, no mujeriego. Por lo tanto, soy una persona absolutamente prioritaria de que la mujer pueda desarrollar y trabajar fuera de casa. Y eso no impide el que pueda ser madre. Es mi opinión.
No obstante, también hay que tener en cuenta que el nivel económico no es el mismo. Hoy en día una familia no puede vivir por los ingresos de uno solo, porque hay que ver lo que cuesta un piso, lo que cuesta el mantenimiento de unos hijos, lo que cuesta la alimentación, lo que cuesta todo. Víctor Manuel, tu opinión está rebatida por los hechos. Desde que la mujer, los hechos son la caída demográfica en picado a partir de la incorporación de la mujer al mercado de trabajo. En picado. Pero tú crees que No, yo no digo que sea imposible. Yo lo que te digo es que se ha producido. ¿Pero crees porque la mujer ha ido al trabajo? ¿Por eso ha disminuido la natalidad? No tengas ninguna duda. Yo tengo dudas. Abrimos este debate al otro lado de la mesa. Artur. Pero déjame terminar, Alba, un momentito, rápidamente. Pero es que me estáis cogiendo la palabra por este lado todo el rato. Son 30 segundos. Las causas del aborto, es que permitirme brevemente, las causas del aborto. Yo creo que hay que mirar y no hablar de una manera generalizada, porque en la generalidad está la injusticia. Hay que dar cañas, y de verdad dando cañas, saber cuál es la causa del por qué una mujer aborta. Y dejémonos de utopías. Hay que mirar el porqué. Y todo eso depende del nivel de vida, de lo que esté sufriendo en un sitio, deje de sufrir, de cómo se ha engendrado ese hijo. Es decir, creo que es muy difícil y muy difícil para una mujer abortar, salvo que sea una persona muy disminuida de un sentimiento. Por lo tanto, el aborto hay que mirar las causas del mismo, sin perjuicio de someterme a la legislación. Arturo y luego Francas. Sí, muchas gracias por permitirme. Que los datos que plantea Julio encima de la mesa, pues, es decir, tienen consistencia de las cosas que están pasando, ¿no? En cualquier caso, yo creo que lo que no se puede, lo que tampoco se puede hacer es poner puertas al campo. Es decir, yo creo que uno de los hechos claves de la transformación social en la segunda mitad del siglo XX es la incorporación de la mujer al mundo del trabajo, y a mí eso me parece que es el ejercicio de un derecho, de una libertad. Si no, Alba, tú a lo mejor no estarías hoy aquí, sino que estarías a lo mejor en casa, ¿no? Pero es decir, yo creo que al final el asunto más importante, lo que realmente está pasando en el mundo, es la pérdida de valores, ¿no? y la pérdida de principios, la pérdida del sentido de la trascendencia y saber para qué hemos venido a este mundo y qué tenemos que hacer. Y esto pues ha quedado absolutamente disipado por la sociedad de consumo, por la pérdida de valores, por un montón de cuestiones. Pero yo, es decir, a mí me parece, desde el punto de vista del concepto de la igualdad, considero que las mujeres deben tener los mismos derechos que los hombres y la igualdad de oportunidades, y que, por supuesto, si realizan el mismo trabajo, deben ser pagadas igual que el hombre, cosa que Julio no creo que esté en desacuerdo, pero bueno. No estoy en desacuerdo con eso. Estoy de acuerdo con eso. ¿Estás de acuerdo? Es más, lo practico. Lo practicas, sí. Pues por eso Lo que lamento muchísimo es que bajo la palabra empoderar a la mujer, o el concepto empoderar a la mujer, lo que se ha hecho es exactamente lo contrario. Se le ha vendido primero que la mujer que se dedicaba en su casa a cuidar a sus hijos no valía la pena. No tenía ningún mérito. No interesaba, no se desarrollaba, no crecía como mujer y como persona. Y eso es mentira. Eso es falso. Porque hay un sector que le interesaba ese matiz. Bueno, pero dejadme que lo... Perdón, no. Sí, es que es un Arturo tema no había terminado, Julio. No solamente me ha preguntado, no creo que esté Julio en desacuerdo. En desacuerdo, exactamente. Y te he contestado lo que te acabo de contestar, que no solamente no estoy en desacuerdo, sino que a la mujer se le tendió una gran trampa. Y en la trampa consistía en decirle, mira, eso que hacía tu madre, era la esclava de tu padre y tu abuela, fíjate qué tontas eran, no sabían de nada, no tal. Ah, no sabían de nada. Eran tontas por quedarse a cuidar a sus hijos o a sus nietos. O constituían en la práctica esas mujeres la estabilidad de la familia, la garantía de la buena educación de los niños. Eso no era importante. O es que resulta que en realidad... Tienes toda la razón, y se ha invertido completamente los valores, y hoy todo eso no significa nada ni vale nada, y sin embargo su ausencia ha producido una sociedad empobrecida, suicida, triste, estéril. Yo, desde luego, todos los días doy gracias a Dios por haber tenido los padres que
que he tenido y por haber tenido una madre que efectivamente se dedicó a cuidarnos, a enseñarnos, a darnos una educación, a darnos una serie de valores. Es decir, y mi madre nunca cobró naturalmente por eso. El trabajo que hizo, como casi todas o muchas madres, ha sido inconmensurable en la formación de las personas, que tiene un valor extraordinario. Eso se ha perdido por la sociedad del espectáculo en la que estamos metidos, por la sociedad de consumo, porque se han perdido los principios y valores también familiares, y también por malas políticas de familia, que además una de las cosas fundamentales es el fracaso de todos los partidos políticos, por ejemplo, en una cuestión esencial que es la vivienda. Es decir, si tú no tienes un sitio donde irte, pues normalmente te quedas en casa de tus padres, si no puedes prosperar, si además te dicen que está muy bien que vivas con una chica que qué más da, ¿no? Luego a lo mejor te cansas y la dejas después de 15 años de convivencia sin ningún tipo de vínculo, y eso destroza también el tejido social. Yo creo que el tejido social está bastante destrozado. Es decir, yo creo que, pero fundamentalmente a mí me parece que la pérdida de valores y de principios morales y éticos es una cosa también que deberíamos considerar. Francas, y cerramos. Sí, pero matices a lo que ha dicho Julio, simplemente muy de matiz, ¿no? Yo creo que el objetivo no era buscar mano de obra barata, sino que el objetivo era la infertilidad. El objetivo de buscar de mano de obra barata lo veo más aplicable al tema de fomentar la inmigración ilegal, no al tema de la mujer. Me parece que se buscaba más el romper la familia y a partir de ahí tener la infertilidad. Segunda cosa, quiero decir, hay un problema de fondo, que es que ahora mismo, en el siglo XXI, nadie es capaz de decir a una mujer que tiene que quedarse en su casa y que no puede realizarse profesionalmente, pero no se le puede decir. Tiene que tomar la decisión ella. Y eso antes no funcionaba así. Casi nadie se planteaba una opción distinta a estar en casa. Y ahora la mujer sí se la plantea. ¿Por qué se la han hecho plantear o no? Es un tema distinto, pero se la plantea y es muy libre de planteársela. Lo que pasa que, claro, igual resulta que el Estado lo que tenía que hacer es posibilitar esa libertad, no forzar esa no libertad, porque ahora mismo lo que se está forzando es que no esté en casa. Primero porque se devalúa el trabajo de casa, se deja como que es que no te has realizado, que no eres, que estás haciendo de chacha, y solo se valúa el trabajo de fuera. Entonces el Estado tendría que filosóficamente no meterse en esto, ya se metería la educación en la sociedad, pero ayudar a que la persona que no quiere salir fuera, también estando en su casa, pueda tener las mismas capacidades de relación que no. Por ejemplo, lo que decía Víctor Manuel, que el tema de compatibilizar las dos cosas, que me parece que es evidente, porque no hace falta tener que hacer una cosa u otra, porque por mucho que la mujer quiera ser libre, hay una cosa que lo tiene muy complicado, que es que el hombre no pare hijos en su tripa. Esto es un pequeño problema biológico que te marca la especie. Una pregunta, y por José tanto María, no te puede igualar las dos piezas. Una pregunta. ¿Vosotros sabéis cuando una mujer tiene un hijo, cuántos meses de baja tiene obligatorias? Bueno, Mes y medio, obligatorio. Mes y medio, ¿no? No son 3 meses de baja. Lo puedes, obligatorio como tal, tanto para en el caso del padre como el de la madre, es 1 mes y medio. Y luego de baja voluntaria es hasta los 4 meses, más 20 días o 15 días de lactancia. ¿Y el padre igual, no? ¿También? Sí, lo mismo. Pero obligatorio como tal es 1 mes y medio en ambos casos. Pero, yo quisiera... Espera, que otro matiz. Matiz legal. Otro matiz tonto, pero cuando Julio decía que puedes tener que dedicar el 60% del sueldo a pagar la persona que sustituye a la mujer, creo que va un poco desfasado esto. O sea, ahora mismo en muchos matrimonios podríamos estar en el 100 o más por 100, porque resulta que como la persona que te cuida en casa tiene que tener el salario mínimo interprofesional, se dedica las 8 horas, y tú fuera, la gente que menos de 30 años, como no tenga una carrera universitaria muy exitosa, y con algunas con muy exitosa, cobrarán durante una temporada larga el salario mínimo interprofesional, estamos en lo mismo, con lo cual esto, la propia vida se lo va a cargar entero. Brevemente, pero sí quisiera hacer mención a 2 leyes del año 1981, que se han ido complementando al día de hoy en relación con la igualdad de trabajar ambos progenitores fuera del domicilio, que es la ley de 7 de julio de 1981, ley del divorcio, y la de 13 de mayo de 1981, que es la que iguala a los hijos fuera del matrimonio. ¿Qué quiero decir con esto?
que todo lo que estamos hablando en cuanto a trabajo, no trabajo, dedicación doméstica, no dedicación doméstica, separación de bienes o no separación de bienes, me encantaría que si estáis de acuerdo, si Julio está de acuerdo, algún día se hiciera algún debate al respecto, porque eso la ley lo especifica en la jurisprudencia de los juzgados de familia, en virtud del tiempo de dedicación al hogar, en virtud de la igualdad de las pensiones correspondientes y del tiempo de las mismas. Digo pensiones compensatorias. ¿Qué es una pensión compensatoria? No lo digo yo, lo dice el artículo 97, es cuando el divorcio o la separación genera un desequilibrio económico. No son eternas. Por lo tanto, todo esto es evidente que está enlazado en dos principios fundamentales. El tema de la igualdad del hombre y la mujer y el tema del nivel económico, que eso conlleva muchos problemas para la natalidad. Es mi humilde opinión. Cierra este debate, don Julio. No, simplemente que yo creo que el hombre y la mujer no son iguales. Son iguales ante la ley, son iguales ante Dios, son iguales ante su destino final, pero no son iguales, son muy diferentes. Gracias a Dios no son iguales. Y por tanto sus funciones sociales son diferentes, y sus relaciones personales son diferentes, su biología y la evolución de su biología son diferentes. Entonces, hemos pretendido que seamos iguales. No somos iguales. Andan a la gresca en el ámbito de la izquierda. Breve comentario antes de irnos a publicidad, porque Irene Montero ha cargado públicamente contra Yolanda Díaz con nombres y apellidos a cuenta de que los de Sumar estén a favor de aumentar ese gasto en defensa, a lo que Mónica García también respondía directamente con nombres y apellidos, no solo a Irene Montero, sino también al propio Pablo Iglesias. Ahí tienes en Podemos una fotografía de por qué y cómo no son efectivamente iguales. En una organización política comandada por Monedero, Pablo Iglesias, Echenique y Errejón, y donde las mujeres parece que tenían más posibilidades de empoderarse si se desempoderaban durante un rato. Yo quiero hacer una candidatura con la gente que defiende la paz y que está en contra del rearme, no con la gente que dice... No, bueno, Yolanda Díaz lo que está diciendo es que le parece muy bien que se aumente el gasto en armas porque Pedro Sánchez le ha prometido que no va a tocar el gasto social. Pero yo estoy un poquito harta ya de que nos digan, que me diga el señor Pablo Iglesias y la señora Montero lo que tenemos que hacer, lo que somos y que dejen de criticarnos, ¿no? Que estamos empujando también el espacio progresista, que por cierto ellos dejaron en las cenizas, y que ese espacio progresista en concreto en Madrid es ahora mismo el líder de la oposición. Así que muchas lecciones no vamos a permitir. Y, por cierto, el que ayer no estaba tampoco para chistes ni bromas era Pablo Iglesias, presentaba su libro, hasta allí acudía pues diferentes compañeros de profesión periodistas, entre ellos Vito Quiles, que le preguntaba por esa denuncia de acoso laboral que había recibido en su propia televisión, en Canal Red, y esta era su respuesta. ¿Qué le parece que le han denunciado por acoso laboral, usted que venía a defender los derechos de los trabajadores? Creo que los fascistas sobráis aquí, que eres un provocador, Vito, y que no deberías estar. Y que gente como tú es basura y ojalá te echen de actos como estos. ¿Usted no cree en la libertad de prensa? No, mira, esto... Lamentable la respuesta violenta del que fuera vicepresidente de gobierno. Sí, pero las críticas hoy son para el besar el culo de Donald Trump. Es decir, ahí hay dos cosas, ¿no? El besar el culo, Kiss My Ass, de Donald Trump es una bastez, es una bravuconada inasumible, inaceptable, estúpida. Pero claro, parece más importante el poquísimo respeto que tienen los comunistas a la libertad de expresión. Parece más importante lo que ha ocurrido en Rumanía, que les han dado un golpe de Estado desde Bruselas. Parece más importante los 5 tiros que le metieron a Robert Fico. Parece más importante el lawfare clarísimo y antidemocrático que le han practicado a Marine Le Pen en Francia. Parece mucho más importante que haya sido capaz la CDU de hacer una modificación constitucional a instancias de Bruselas para evitar que se pudieran hacer determinadas reformas, porque la AfD había sido el segundo partido más votado. Es decir, la falta de legitimidad que tienen en este momento los gobernantes europeos no es mucho más importante que el último exabrupto de Donald Trump. Bueno, pues no. El mensaje para la sociedad es: vamos a mirar
el beso en el culo de Donald Trump. Cuando lo que deberíamos estar mirando es que Europa se está convirtiendo en prácticamente el embrión del nuevo autoritarismo. Pausa para la publicidad y a la vuelta nos vamos con Gabriel Serrano y sus crónicas de manicomio. Ya estamos de vuelta en Dando Caña. Quedan 2 minutos para la 1 en punto de la tarde, 12 del mediodía en Canarias. Ya saben que desde hace apenas una hora el propio ministro de Economía, Carlos Cuerpo, estaba en el Congreso de los Diputados detallando en qué consiste ese plan de respuesta y de relanzamiento comercial en medio de este escenario marcado por los aranceles de Donald Trump. En estos momentos toma la palabra Juan Bravo del Partido Popular. Cuerpo ha asegurado que estos aranceles impuestos por Estados Unidos no responden a una racionalidad económica. Le doy la palabra a Arturo Moreno, que quería hacer una última reflexión sobre este asunto. Vamos a ver, en primer lugar, que ser la FEN, ¿no? que sigan a la mujer. Yo creo que la persona que mejor lo está haciendo en Europa en esta crisis es Meloni, ¿no? Meloni está defendiendo los intereses de Italia y los intereses de Europa y está siendo suficientemente flexible para comprender una situación que es mucho más complicada de lo que parece. Porque aquí lo que estamos hablando, y quiero criticar, o sea, la crisis que se está provocando, la pérdida de 10 billones de dólares que la semana pasada en las bolsas de todo el mundo, las grandes, el Big Seven, que perdieron que $1,5 billones de dólares, todo esto es una crisis provocada por el alarmismo que es el conjunto de los sectores financieros que tienen instrumentos muy sofisticados para bajar los mercados, como las ventas a crédito y en corto, que los medios de comunicación que sin análisis ni datos ni hechos han pintado un panorama absolutamente catastrofista, o sea, con falta de rigor y la falta de temple de los políticos. Y eso me parece verdaderamente lamentable. ¿Cómo son las cosas? Pues mire usted, aquí se está diciendo que lo que puede ocurrir en esta crisis, que son, primero, que va a haber una contracción del comercio internacional, posiblemente va a haber una contracción del comercio internacional, posiblemente no tan grande como se dice, que va a haber una caída del crecimiento económico, pues posiblemente también que va a haber una caída del crecimiento económico. ¿Que va a haber más paro? Posiblemente también. ¿Y que va a aumentar la inflación? No creo. Es decir, yo creo que no va a haber recesión. No va a haber recesión porque los índices de empleo que tienen las economías occidentales en este momento, Estados Unidos tiene una tasa de paro sobre la población activa del 4,2%, España incluso, que es el doble de la Unión Europea, está en el 10%, no creo que se vaya a producir de la noche a la mañana un cambio absoluto del esquema económico, vayamos a pasar de unos crecimientos sostenidos a una recesión así de la noche a la mañana. En segundo lugar, no va a haber, y que yo creo que la inflación, el petróleo, mírenlo ustedes hoy, el petróleo que estaba hace una semana o 10 días a $71, el West Texas está a 57 en preapertura hoy en la bolsa de Estados Unidos, de Nueva York o Chicago. Y no va a haber devaluación del dólar, porque es que yo creo, aunque a Trump le gustaría para ganar competitividad, yo creo que una situación de crisis siempre es la moneda reserva. Y si hay contracción del comercio, quiere decir que va a haber menos dólares en el mercado, con lo cual el dólar que puede valer más. Lo que sí va a haber, yo creo, al final es bajada de tipos. ¿Y qué pretende Trump con esto? Pues pretende 3 cosas. Por un lado, reajustar la balanza comercial, que significa aumentar la recaudación fiscal para atender su bajada de impuestos. En segundo lugar, reindustrializar el país, cosa que para eso necesita aranceles permanentes, porque si son solamente, es decir, accidentales, pues la gente asume el coste en sus gastos de explotación y no hace nada. Él necesita que de alguna forma montar una empresa no se hace en 3 días y montar una fábrica menos. Y en tercer lugar, lo más importante, que es por lo que está haciendo todo esto, vamos, no solo por eso, sino que quiere, obviamente, el déficit comercial de Estados Unidos, que es 1,2 billones de dólares, pues lo quiere reducir, y eso es una negociación política, que es lo que está haciendo. Aquí estamos hablando de intereses de los países, y lo que quiere hacer en última instancia es una bajada de impuestos que significa que la persona que gana menos de 150.000 euros en Estados Unidos, que no tendría que presentar declaración de IRPF. Entonces, bueno, muy rápidamente, pero quería dar esa visión. Escuchamos, si os parece, un minuto rápido a José María Figaredo, ahora que está en la tribuna, con críticas hacia Carlos Cuerpo y también al propio decreto. ¿Cuál es la situación actual de España? ¿Dónde está España? España es
el país de la OCDE y el país de la Unión Europea con más paro. Ahora hemos pasado a ser el tercer país con más paro juvenil. En el año 2023 teníamos prácticamente un 29% de paro juvenil. España está entre los países del mundo con mayor porcentaje de población en riesgo de exclusión. En España ha crecido el porcentaje de población con riesgo energético, con incapacidad para calentar o refrigerar su casa conforme a las necesidades del momento. Y todo esto, esta situación de España, viene marcada por la que es realmente su agenda ideológica. Ustedes están empeñados en que todo el sistema económico de España debe girar solo y exclusivamente en torno a las emisiones de CO2. Pero es que España es una gota en el mar de las emisiones de CO2 y lo cierto es que las emisiones de CO2 del mundo, a pesar de los sacrificios que España está llevando a cabo, siguen creciendo cada día. El PIB de España, la producción industrial de España, señor ministro, mire este gráfico porque es bastante interesante. La producción industrial de España no para de caer. No para de caer de forma sistemática. España cada día tiene menos producción industrial. La debilidad de nuestra economía se está incrementando de forma tremenda y la prueba es que el PIB per cápita de España, como porcentaje del PIB per cápita de Estados Unidos, no para de caer. Los españoles son cada vez más pobres y lo cierto es que en esa estructura de poder adquisitivo de la Unión Europea, España está el tercero por la cola. España a día de hoy apenas supera el poder adquisitivo que teníamos en el año 2008. Llevamos en términos reales estancados desde el año 2008. Los españoles llevan desde 2008 sin ver mejorar sus condiciones de vida y su poder adquisitivo, y eso a pesar de que la vivienda, por sus políticas, está desbocada. Los productos frescos cada día son más inalcanzables. La situación al final de los españoles es complejísima. Y sin embargo ustedes no se cansan de recaudar. Ustedes cada vez cobran más impuestos a los españoles, lastrando así la economía nacional. Y hoy viene aquí a vendernos un Real Decreto Ley en el que solo conceden... Prosigue esa intervención de José María Figaredo, de la que vamos a estar muy pendientes. Mientras tanto, las crónicas de Manicomio de Gabriel Serrano. Gaby, muy buenas tardes. Muy buenas tardes, Alba. Vamos a viajar en el tiempo hasta el 9 de febrero de 2024, cuando se produjo un asesinato. 2 guardias civiles fueron asesinados en Barbate, debido a que unos altos mandos de la Guardia Civil ordenaron a unos agentes con una Zodiac hacer frente a una narcolancha mucho más grande, con más potencia y con dimensiones, pues como vamos a ver en las imágenes, muy diferentes a la Zodiac. Y ahora vamos a venir hasta el día de hoy porque el PSOE, el Partido Socialista, ha votado en contra de una reunión entre eurodiputados y familiares de los guardias asesinados en Barbate. El Parlamento Europeo va a enviar una misión a Barbate, a Algeciras, al campo de Gibraltar, para ver la situación y conocer de primera mano la realidad del narcotráfico en España y la seguridad que tienen los propios cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado. Entonces, esta visita va a ser en mayo y van a ir a diferentes puntos para hablar principalmente con los altos mandos y con los agentes y ver cómo se lleva a cabo este trabajo. Pues bien, esto va de la siguiente manera. Se hace una petición a la Comisión de Peticiones del Parlamento Europeo y ahí se vota y se decide. Pues el Partido Socialista ha votado en contra de que estos eurodiputados tengan un encuentro con familias y vecinos de los 2 guardias civiles, de Miguel Ángel González y David Pérez, asesinados, como he mencionado antes, en Barbate por una narcolancha que pilotaban unos narcotraficantes. Claro, esto no ha habido motivos algunos para saber por qué han votado que no, pero esto llega a pensar, han votado, ¿por qué? Porque Marlaska está en entredicho por su actuación ante esta situación, o porque la viuda de uno de los agentes se negó
a que el propio ministro del Interior pusiese una condecoración en el propio féretro. Y claro, el ministro pues le dio de sentar mal y no dio de entender en ese momento de dolor por qué ocurría esto. Pero claro, estamos viendo en estos últimos tiempos cómo el narcotráfico es un tema bastante importante que no se ha hecho frente, y ya es conocido los medios de los que tienen los narcotraficantes, que están mejores dotados que los propios agentes, que la propia Guardia Civil, tienen mejores lanchas, mejores herramientas, ellos saben dónde están los propios agentes para saber por dónde no hay, han abierto nuevas rutas, como el caso del Guadalquivir, y ahora el Partido Socialista, que se presupone, ¿no?, que está al lado de las víctimas, se niega a que los familiares tengan un encuentro con los eurodiputados. No sé si tienen miedo a que se salga a la luz algo de la verdad que ocurrió. Pero la votación, a pesar del voto ha salido adelante. Ha salido adelante, con lo cual se tendrá que Marlaska aguantar. Pues está muy bien que reciba un golpecito de estos. También es verdad que lo que puede ocurrir es que de aquí a mayo empiezan a aparecer lanchas buenas ambulantes que vayan de un sitio a otro según la comisión vaya, y cuarteles ambulantes que se muevan y cosas así. Y porque realmente, como vean la situación actual en que está la Guardia Civil, les puede dar a los eurodiputados, les puede dar un yuyu. Y ha sido adelante también gracias a los votos del Partido Popular Europeo y Patriots, que sí que han participado y se han negado ante la negativa, valga la redundancia, del propio Partido Socialista Europeo. Tú hablabas de diferencias entre los narcos y la Guardia Civil. Hay una muy importante, que es que los narcos tienen a alguien en la Guardia Civil, y la Guardia Civil me parece que no tiene casi nadie en los narcos. Véase la prueba del que tenían las paredes, que era Guardia Civil o policía. Policía. Pues entonces sustituyó Guardia Civil por fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado, que es muy fácil infiltrarse ahí, porque con lo que cobran hay que reconocer que es muy fácil superarlo. Yo, si fuera Guardia Civil, estaría profundamente deprimido. Si me asomo a los cuarteles que tienen los mozos de la escuadra y los que tienen la Policía Autónoma Vasca, yo no quiero ser Guardia Civil, porque es de una injusticia flagrante ese 40% de diferencia entre los sueldos de unos y otros, y ese trato tan realmente poco edificante, poco digno que le dan al trabajo de la Guardia Civil en España. Si visitáis muchos de esos cuarteles o de viviendas para las familias de la Guardia Civil, os quedaríais alucinados. Es yo los he lamentable visitado, que estén hablando de gastar en más y rearmarnos. Hombre, antes que rearmarnos, convendría que nuestros guardias civiles pudieran vivir dignamente, y luego ya los rearmamos. Y la Policía Nacional, lo mismo. Lo que se está haciendo con los cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado es una flagrante injusticia. Lo que no entiendo es que no haya nadie capaz de salir a la palestra y decir, esto se ha terminado. Pero es que además políticamente es una tontería, porque a ti justo lo que te interesa es que el que te defiende esté bien y tenga buenas instalaciones. O sea, a mí me parece que ahí el inteligente es el gobierno vasco y el gobierno catalán, no precisamente el gobierno español, porque podría ahorrarse dinero en otros colectivos, pero el que te defiende las nóminas no te de interesa. Los mozos y de la Chaina las paga el Ministerio de Interior. Ya, español. pero lo decide nosotros. Víctor Manuel. Brevemente, y siguiendo siempre tus indicaciones de la brevedad, Alba. Señor Marlaska, magnífico, extraordinario juez instructor de la Audiencia Nacional, decepcionante como ministro del Interior. En fin, Gaby, ¿qué otra noticia nos traes para hoy? Sí que es breve, desde luego. Yo sigo las indicaciones de Alba. Y además estoy contigo en el 50%. No, yo os dejo hablar siempre todo lo que queráis, pero lo que no podéis es monopolizar el debate solo por un lado, porque el resto también quiere intervenir. Como ¿Pero ha sido breve o no ha sido breve? Estoy de acuerdo en el 50% de lo que ha afirmado Víctor Manuel. En fin, Gaby, ¿qué otra noticia nos traes? Voy a pedir perdón antes que permiso, porque ahora es casi la 1:15 y ya hay hambre. ¿No? Y no sé si a ustedes les gusta la comida china. Pues ya es un sitio donde no van a ir, y porque no, a lo mejor no les gusta y porque no van a poder. Porque la policía de Madrid ha clausurado, como ahora en sus imágenes, un restaurante chino en Usera que tenía 300 kilos de comida podrida, y ellos, en el menú había pato pequinés, pues eran palomas que estaban muertas, habían sido matadas a patadas y las servían pues eso, como pato laqueado. Están viendo las imágenes como la policía descubre un almacén oculto dentro del baño para personas minusválidas del propio restaurante,
y bueno, reconocer que es un poco asqueroso, pero ahí estamos viendo tiras de carne, no sé qué, en un tendedero, pues alguien cuelga sus camisetas, sus camisas, pues ellos cuelgan diferentes carne y palomas, y van a ver ustedes también en las imágenes. Pues esto estaba en Ursera y era una inspección rutinaria, pero claro, esta inspección rutinaria se descubrió algo más oculto. O sea que no tenían pato laqueado, sino paloma caneada. Pato pateado. Paloma, vamos, de la calle, de estas. Encontraron diferentes deficiencias en la cocina. Oye, y qué en el rico, almacén. ¿no? Sí, bueno, un poquito de salsa, para un poco de aderezo, yo creo que no vendría mal. Eso no lleva arancel, además. O sea, Al revés, tiene prima porque hay palomas que sobran en todos lados. Vamos. Pero con esto de los aranceles, los chinos van a hacer que dumping, ¿no? Es decir, lo que no van a enviar a Estados Unidos lo van a enviar a Europa porque tienen sobrecapacidad de producción. Espero que nos envíen mejores productos que estos. Vamos. De que todos los restaurantes chinos sea así. No, ese es uno, que había Eso digo, Ursera. que no estamos seguros de que sea así en otros restaurantes. Que es decir que tampoco estamos seguros de lo contrario, ¿no? Yo he dicho lo que he dicho. Al 50%, ¿no? Al 50%. Si te metes ahí, hay cada restaurante español, según se ha visto en algún programa, que también dejaron correr. Bueno, Mira, muchos escucha, cocineros con dicen que si chino. estuvieras en la Pero cocina aquí tenemos de muchos una serie restaurantes, ni selecta de comerías restaurantes Vete a Diyumbe, con todo tipo al de Paseo, seguridades. al Torreón, a los Montes de Galicia. Y por eso digo que hay sitios seguros. No solamente seguros, sino altamente riquísimos, recomendables. Y antes de irnos a todos estos restaurantes, hay que darse de alta, Julio, en tu canal de Telegram. Pues sí, ojalá que sí, porque estoy tratando de poneros documentos audiovisuales, sobre todo, que os van a completar y ampliar la visión de las cosas que están ocurriendo. Alguno de ellos es extraordinario y no podréis disfrutar de él si no os dais de alta en el canal de Telegram, porque no sé por qué razón o por qué extraño motivo nadie quiere recoger ese tipo de documentos ni ese tipo de vídeos. ¿No lo sabes? Yo los... Es una broma. Ah, qué susto me he llevado. Y si entráis en el canal de Telegram, creedme que vais a estar mucho mejor informados, mucho mejor. Pues hablando de comida, Julio. Venga. ¿Tenías chistes preparados? No, es que me ha venido... Que estaba revisando el chat en directo de nuestro canal de YouTube. Enviamos un saludo a todos los que nos ven desde ese canal, que sabemos, además, que cuando es la hora de la sección de Gaby en Crónicas, como hace muchos chistes, pues todos los espectadores empiezan a contar chistes. Venga, Estaba viendo si había alguno bueno. Lo que pasa es que hay alguno que se pasa de la hora de la que estamos, tiene un tonito un poquito más elevado para contarlo en otro momento que no es este horario, y son iguales de malos que los tuyos. Tiene un tono picante, ¿no? Como el pato laqueado que le ponen en el restaurante. A mí viene hablando de comida porque, claro, cuando... Eso dice, tiene usted el pato, ¿no? El que entra en un restaurante chino. Dice, ¿tiene usted el pato salvaje? Y dice, no, pero si quiere le cabré un pollo. Bueno, yo voy a mejorarlo, la verdad. Porque yo tengo una pregunta en relación a la gente que hace diferentes sugerencias y escoge un tipo de comida u otra, porque cuando muere un vegano, ¿se reencarna o se reverdura? No lo sabe, no lo sé. Es una... Mira, Franca se ha sonreído, ha hecho mueca, pero no sé si ponen lo que le han escrito. Sí, he pensado en que te pueden esperar los veganos fuera y correcta. Bueno, pero aquí estamos preparados. Arturo me pedía la palabra, no sé si para contar un chiste. No, creo que no. Chiste, No lo veo muy Arturo. Yo me emborracho. Yo fíjate que tengo buena memoria, pero que los chistes se me olvidan, ¿no? Yo quiero recordar que hoy nuestro presidente del gobierno está en China en un viaje comiendo pato. Que le pondrá seguramente una comida mejor, en un viaje organizado por ese comisionista de los derechos humanos, por ese quinto columnista del nacionalismo étnico y xenófobo que quiere destruir este país, por ese mercenario a sueldo de Maduro y del Partido Comunista chino, y por ese comisionista ambulante, ¿no? Que prácticamente por saludarte y por hacerte una gestión te pide 100.000 euros, ¿no? Un hombre coherente que piensa como vive y por lo tanto vive en Puerta de Hierro. Me estoy refiriendo con ustedes, señores, el pequeño Zapatero. ¿Ya sabes lo que es el viaje de Pujol a China? ¿Qué? Que llegó y le dijo a Xi Jinping, le dijo, son de Cataluña, son 6 millones. ¿Y en qué hotel se alojan?
En fin, creo que vamos a ir dejándolo Soft power. aquí. 13-18, Gaby, gracias por estas crónicas de manicomio. Es ya la última pausa de publicidad del día de hoy. La última, sí, me mira ojiplático Josep María Francas, pero sí, las 12:20. Cuanto antes nos la saquemos, antes de batirse a gusto en la me mesa. pregunta un espectador qué es eso de que me besa el culo, que ha dicho Donald Trump. Para que se hagan ustedes una idea, es no me toques los cojones. Pero en inglés, ¿cómo era? ¿Cuál es la frase? Kiss my ass. Lo que dijo es Bésame eso. el culo. O sea, dijo la frase literal. ¿No lo has oído? Sois indomables. No, porque he oído la traducción. Pónselo. He oído la traducción en castellano y no me fío nunca de los traductores. No, el Kiss my ass no tiene traducción. Es que lo tenemos con la alternativa. traducción de nuestro compañero Sandro Meco. Ahora en la pausa de publicidad te enseño al Donald Trump con voz original, pero antes publicidad. Quiero compartir con vosotros uno de los gráficos más interesantes que he visto en mis 40 años en Wall Street. Salió el mes pasado y se hizo viral por razones muy obvias. Esta es la mitad de la misma. Fue creada por Andrew McAfee, del Instituto de Tecnología de Massachusetts. Y ha creado una gráfica aquí, basada en la escala de todas las compañías, con un tope de más de 10.000 millones de dólares que comenzaron de cero en los últimos 50 años. En otras palabras, no son fusiones, no son adquisiciones, sino que empezaron de cero. Y si podéis mirarlo de cerca, podéis ver los nombres típicos como Apple, Google, Facebook, etc. El código de color es simple. El verde representa las startups tecnológicas y el azul es el resto. Pero es una lista impresionante. Lo que convirtió una gráfica interesante en una increíble es que añadió a Europa. Y ahí la tenéis, a este pequeño espacio. Este es el total de todas las startups en los últimos 50 años en la misma escala que los Estados Unidos. Tenéis que preguntaros, ¿qué explica la diferencia? Bueno, no puede ser la población, porque la población de los Estados Unidos es de 360 millones y la de la Unión Europea es de 450 millones. Probablemente no sea la educación, porque algunas de las mejores universidades del mundo están en Europa. La respuesta es que los Estados Unidos ofrecen, a través de una baja regulación y pocos impuestos, la mayor muestra de activos a invertir en el mundo. En otras palabras, si eres alemán o británico y tienes una gran idea, vienes a Estados Unidos. Porque aquí es donde se encuentra la acción. Hay una gran disponibilidad de activos aquí como resultado de la acumulación de riqueza durante años. Los hombres más ricos del mundo, a excepción de un francés, son estadounidenses. No hay Bill Gates en Europa. No hay Elon Musk en Europa, o Bezos. Pero debe ir más allá de eso, porque no solo puede ser solo el florecimiento de negocios. Tiene que ser el daño. Y posiblemente, la primera forma con la que pueden ser heridos son los altos impuestos y la regulación en Europa. Tienen costes sociales enormes, que tienen que ser financiados, y hay intereses punitivos que acaban con la posibilidad de acumular el capital que había creado las oportunidades que veis aquí, en Estados Unidos. Pero es que va más allá del accidente de un solo mercado siendo 70 veces más grande que el otro. Es el hecho de que esta pequeña mancha aquí, que representa a la Unión Europea, es una mancha muy cara. Tienen un parlamento que no tiene poder. El poder está acumulado en los comisionados que no son elegidos. Tienen a una presidente de la Unión Europea. No sé lo que hace. Hay muchos otros trabajos con respecto al clima y la productividad e inversiones que podrían acabarse muy fácilmente. Estos países podrían gestionarlos libremente. Bien, este puede ser un asunto debatible, pero hay una cosa que no lo es. Representan el alto gasto. Bruselas es una bestia que tiene que ser alimentada. Un criminal estadounidense muy famoso, que se llamaba Willis Sutton, en los años 30 y 40 solía robar bancos. Robar un banco
Que te pillen, ir a la cárcel, salir de la cárcel, robar un banco, ir a la cárcel. Un reportero le preguntó por qué robaba bancos. Y él dijo supuestamente, porque el dinero está ahí. Y mirando de nuevo esta gráfica, las necesidades de la Unión Europea son ver dónde está el dinero. El dinero está aquí. Así que en los últimos años se ha visto a juicios europeos por la anticompetitividad. Multas a compañías tecnológicas que valían 10.000 millones de dólares. O si lo ponemos de otra forma, son 10.000 millones de dólares. Podéis imaginaros la cantidad de cosas que eso pagaría. Salarios más altos, muchas fiestas de cócteles, sin crear nada. Pero sí quitando las oportunidades de las marcas estadounidenses para pagar dividendos o desarrollar más líneas de negocio. Y recordad, el gobierno de los Estados Unidos no paga estas multas. Lo hacéis vosotros. Porque el dinero viene directamente de las empresas que pueden estar en vuestro plan de pensiones o en vuestros planes de inversiones. Así que la próxima vez que miréis a las tonterías europeas sobre Estados Unidos, recordad esta gráfica y esta pequeña mancha. Buena suerte. Pues creo que este vídeo, Julio, lo has compartido precisamente en tu canal de Telegram, ¿no? Bueno, es que sí, espectacular. Sí. O sea, es decir, hay muy pocos comentarios que hacer, pero como en tantas cosas. Es decir, es que no se ha previsto. Es que el monopartido, partido único que hay en Europa desde hace 50 años, ha trabajado solo para sus propios intereses, no para los intereses de los ciudadanos. Y nos ha llevado a la situación actual, en la que hay un miedo enorme a los fachas, a que viene la derecha, a que viene la ultraderecha. No, sí, lo que ha venido, la ultraderecha ya ha venido, son ellos. Ya han venido los que no permiten ni siquiera elecciones libres en muchos países europeos, los que no permiten a los ciudadanos de Hungría darse su propia constitución en la que defienden el matrimonio entre un hombre y una mujer, los que no aceptan que en Polonia no sea posible adoctrinar para los lobbies LGTBs en las escuelas a los 8, a los 10, a los 12 años, como es prácticamente obligatorio en toda Europa occidental. Es que, ¿qué queréis que hagamos? Es decir, ¿a dónde creéis que podemos ir con esa estructura de poder, con esa falta de legitimidad de los que gobiernan en Europa, que no son efectivamente, como ha explicado, que no son elegidos democráticamente? ¿Cuántas veces hay que decirlo? ¿Cuántas veces hay que explicarlo? ¿Quién lo quiere entender esto? ¿Quién lo quiere cambiar? Sí. Pero a ver, fuera de la parte, diríamos, de la comparación esta en La Manchita y Estados Unidos, el resto no se separa mucho de lo que llevamos diciendo aquí en los últimos años. Casi nada es de decir, lo que venimos a decir, que Europa regula en exclusiva, claro, para el mundo. Que Europa regula sobre el vacío y hay otros que lo que hacen es moverse. Y aquí regulamos continuamente el paro, estar parado en un sitio y te regulan, por poner un ejemplo. Hace 10 años, Irlanda, país de la Unión Europea, tenía un PIB per cápita entre 18 y 20.000 euros per cápita. ¿Sabes cuánto tiene hoy cuando le han permitido desregular y bajar los impuestos? Multiplica mucho por muchos de españoles. 100.000 euros per cápita. Sí, pero de 18.000 a 100.000. Pero Irlanda está cayendo también en el wokismo a lo bestia últimamente. Es que ha sido el cambio. Es que le permitieron hacer eso para que dejara de ser el país más católico de Europa, cosa que ha ocurrido. Arturo, lo han cargado, ¿eh? No, sí, es que vamos a ver, me ha parecido un vídeo magnífico, por cierto, se parece a Donald Trump, pero que más delgado y que quizá sin besos, sin decir las ordinarieces a las que nos tiene acostumbrados Trump, ¿no? Pero sí que tiene razón, o sea, Europa y España carecen de capacidad reformista, los proyectos que tienen son absolutamente inerciales, a nadie le interesa, porque al final el político es un señor que lo que quiere hacer es una carrera política y luego, una vez que la ha hecho, montar un despacho de tráfico de influencias, pero no les preocupa realmente el país. Entonces, que no se hacen absolutamente ninguna reforma. Decía von der Leyen que lo reconocía, es decir, que las propias barreras, obstáculos fiscales, medioambientales, de todo tipo, encarecen
el sector servicios en Europa el 110% y el manufacturero en el 45%. Es decir, que sabemos lo que nos pasa, a veces somos incapaces de tomar las decisiones que hay que tomar para ser como Estados Unidos, un país que está en ebullición, donde las universidades que son creativas, donde la gente sale con ideas, donde las ideas se apoyan. Esa política yo no la veo en España ni en Europa, ¿no? Y por ejemplo, hoy el pacto fiscal, el pacto de Estado que grandilocuente que quería Sánchez, pues el PP, hombre, si me dicen, mire usted, si usted que baja los impuestos a los españoles, pues podemos hablar de esto, si no, ¿qué voy a hablar con usted? Si esto es una cosa absolutamente... Arturo, es que no se puede ni gestionar. ¿Sabes cuándo se crearon los fondos Next Generation? No. ¿Sabéis cuándo se crearon? ¿Cuándo decide Europa hacer un decreto en virtud del cual se crean 750.000 millones? El COVID. En julio del 2020. Sí. Hoy nos están diciendo que van a dedicar fondos Next Generation para no sé qué. O sea, llevan ustedes 5 años y no han sido capaces ni de gestionar la entrega de los fondos Next Generation a las empresas, a los autónomos, tal. Siguen quedando fondos Next Generation sin gestionar. ¿Cuántos quedan? ¿La mitad? España, 5 años después. En España bastante más de la mitad. 5 años después, ¿cómo rayos gestionamos esto? Y mejor que no investigues los que se han gestionado. Bueno, porque igual te llevas la sorpresa que se han gestionado para otra cosa. Dejadme que cambie de asunto porque tenemos conexión en directo en estos momentos con Rubén Pulido. Rubén, muy buenas tardes. Muy buenas tardes, Alba. Bueno, a través de tus redes sociales te hemos leído una información que llevas en exclusiva y te preguntamos directamente, porque es la cifra de la que informas a través de tus redes sociales. ¿Cuántos aviones se han fletado en lo que va de año? Es decir, estamos en abril, pero en apenas 3 meses porque estamos a día 9 de inmigrantes ilegales a la península y a qué coste. Así es, pues en solo un trimestre estamos hablando ya de más de 60 vuelos que han sido fletados desde Las Palmas, desde Las Palmas de Gran Canaria y desde Tenerife con destino a la península. La mayor parte de estos vuelos han llegado a Madrid-Barajas. Estamos hablando de más de 60 vuelos en los que efectivamente han sido desplazados más de 10.000 inmigrantes ilegales a territorio peninsular. Todo eso, insisto, en solo 3 meses, y estamos hablando de una inversión inicial, una inversión solo inicial, ¿no? Porque ahora estaría por ver cuánto se ha invertido en las aerolíneas. Una inversión inicial sobre las ONGs encargadas de fletar estos vuelos y de gestionar estos traslados de casi 3 millones de euros. Es decir, vamos a 1 millón de euros por mes, únicamente para las organizaciones humanitarias encargadas de estos traslados. Pero también hay que hacer, si hacemos un cómputo global, en el último año y medio, que lo he estado mirando esta mañana a raíz de que me llamaseis para conectar con vosotros, estamos hablando de que en prácticamente año y medio se han fletado más de 200 aviones para movilizar a más de 50.000 inmigrantes ilegales hacia territorio peninsular. A mí me llama mucho la atención ver cómo políticos de diferentes formaciones, pero sobre todo del Partido Popular, se echaban las manos a la cabeza hace unos meses porque se trasladaban unos 4.000 menores extranjeros no acompañados a diferentes comunidades autónomas, y aquí estamos hablando de que en año y medio estamos hablando de más de 50.000 inmigrantes ilegales enviados desde el archipiélago canario a territorio peninsular, adultos, que esto conlleva otro punto de diferenciación con estos menores extranjeros no acompañados. Y es que estos adultos pasan a ser acogidos en hoteles y en centros de acogida a lo largo de todo el territorio nacional, pero que gozan de total libertad para deambular, ¿no? por donde quieran. Es decir, no tienen que estar obligatoriamente en un centro de tutela, sino que pueden hacer lo que le venga en gana, al fin y al cabo. Bueno, además también te hemos podido leer asegurando, nos lo has dicho en alguna otra ocasión y así también lo has manifestado a través de las diferentes plataformas, que no tenías una bola de cristal, sino que esto es el fruto de horas y horas de investigación, y esa investigación te ha llevado también a predecir que después del mes de agosto, o que en el mes de agosto, en este verano de 2025, se vienen momentos muy complicados para Canarias. Sí, así es. Va a haber diferentes movimientos, no solo en ese Sahel, que es un auténtico hervidero ahora mismo de flujos migratorios con destino a Mauritania o Senegal, sino que también va a haber movimientos por parte del gobierno
de Senegal que nos van a complicar mucho las cosas. Es algo que estoy investigando en estos momentos y entraré en más detalles en próximos meses, pero va a haber cambios políticos, cambios geopolíticos en Senegal que van a afectar mucho a las Islas Canarias en materia de inmigración ilegal. Es decir, todo el trabajo que está haciendo ahora, porque sí que lo está haciendo, ¿no?, en estos últimos meses Senegal para contener esa salida de cayucos, ese trabajo se puede diluir a partir de los meses de verano por circunstancias geopolíticas que van a tener lugar en Senegal, porque ahora mismo la gran parte de los cayucos que están llegando a las Islas Canarias están partiendo de territorio mauritano, están partiendo concretamente desde la zona de Cabo Blanco, que hay que decir también que esa zona limítrofe entre Cabo Blanco y Mauritania es una zona que también pertenece al Sáhara, es decir, que en teoría deberían estar las autoridades marroquíes con el dinero que se les está dando cada año intentando taponar esa salida de cayucos. Sin embargo, no se hace nada, ¿no? En lo que llevamos de año son ya más de 9.500 los inmigrantes ilegales que han llegado a las Islas Canarias. Estamos hablando de cifras muy similares a las de Italia, que ha superado hace poco los 10.000, con un apunte importante, y es que gran parte de ellos, más de 3.700, según las estadísticas que he consultado esta mañana, proceden de Mali, es decir, que proceden de ese contexto, del Sahel, de ese hervidero, de esa pugna constante que hay en ese territorio entre células yihadistas, ¿no?, con los riesgos que eso conlleva para nuestra seguridad. Y también nos hace ver un poco que si estamos hablando de esos 3.700, ¿no?, y hay casi 10.000, ¿qué hace el gobierno enviando prácticamente la totalidad de esa inmigración ilegal a territorio peninsular? Es que la mayor parte de ellos no tienen derecho a asilo ni a protección internacional, sino que se les da luz verde a la tramitación de su asilo, y con esa luz verde a la tramitación de su asilo es la excusa perfecta de estas organizaciones humanitarias para movilizar todo lo que estamos viendo en imágenes. Pues Rubén Pulido, muchísimas gracias por atendernos en esta llamada, contarnos esa información que publicas. Pero antes de despedirme de ti, Julio Ariza, que quiere hablar contigo. Tal como me has dicho, ya te he subido a Telegram. Así es, Julio, y te lo agradezco enormemente. Muchas gracias. Lo haces fantásticamente bien, Rubén. Es un gran trabajo. Gracias. Un abrazo. Te seguimos en redes, Rubén. Enhorabuena por tu trabajo y tu esfuerzo. Bueno, seguimos hablando de inmigración ilegal y les vamos a contar cuál es la última noticia que ha indignado en Vox Tarrasa y que por eso van a convocar una manifestación mañana a las 7 en punto de la tarde en el Ayuntamiento. Ya les adelanto que además mañana hablaremos en este programa con Alicia Tomás, que es precisamente la dirigente de Vox en Tarrasa. Una pareja de inmigrantes cometió el pasado mes de marzo un crimen atroz, una agresión sexual en una vivienda a una mujer de 37 años, una pareja de inmigrantes. Drogaron a esa mujer, la violaron durante hasta más de 3 horas, casi 4 horas en Tarrasa, en Barcelona, y el juez los ha dejado en libertad provisional. Mañana trataremos todos los detalles precisamente con Vox Tarrasa. Mientras tanto, me gustaría que vieran la campaña de este año de la Iglesia para marcar la X en la declaración de la renta, porque tiene que ver precisamente con la inmigración. Cuando marcas la X de la Iglesia, tu ayuda llega más cerca de lo que piensas. Tan cerca que hemos creado la línea 105 por tantos para enseñártelo. Nosotros aquí les ayudamos a tener una nueva vida, una nueva oportunidad. En las puertas de sus habitaciones están sus nombres y cuando están listos para salir de aquí, lo ponemos en una pared para recordarles siempre. Es que pasas delante muchas veces y no tienes ni idea del trabajo que hace. Marca la X de la Iglesia en tu declaración de la renta. Por tantos. Qué bonito, pero esto es una ONG, ¿no? No, esto es la Iglesia. Ah, ¿no es una ONG? Yo pensaba que la Iglesia estaba para otra cosa. Los cristianos sí que tienen que practicar la caridad, tenemos que practicarla con todos. Pero la Iglesia como institución lo que tendrá que hacer es cristianizar a la gente, ¿no? Para que todos esos cristianizados practiquen la caridad. Lo hace de forma indirecta, pero muy eficaz. Si tú cristianizas a la sociedad, les dices que hay que amar al prójimo, y amar al otro, incluso al enemigo, y sobre todo amar a Dios sobre todas las cosas, y al prójimo como a ti mismo, lo que estás haciendo es que conviertes en una ONG caritativa a todos los que cristianizas. Pero claro, si los recursos los dedicas a lo que no los tienes que dedicar, pues no los estás dedicando a lo otro. Es decir, es que son alternativos. Estás diciendo que la Iglesia tendría que evangelizar.
¿Sí? ¿A ti qué te parece? Que me suena evangelio esto, me suena que en el evangelio pone eso, sí. Sí, ¿no? Lo de evangelizar, sí. Pues entonces estos que hacen estas campañas deberían pensárselo bien, porque igual es que no saben de verdad qué es cristianizar y qué es evangelizar. ¿Y cuáles son los efectos de una sociedad evangelizada y cristianizada? Porque entonces igual no hace falta mucho más. Lo de la caña de pescar en vez del pez. Claro. Es que si no, además, esos recursos no se los estás dando a aquello para lo que has nacido y para lo que existes. Estás falsificando tu propia misión. Estás dejando de cumplir tu propia misión. Y luego los obispos españoles están en una actitud de renuncia a hablar y a enfrentar los problemas reales de la sociedad española que a mí me asombra. O sea, están conviviendo con leyes que prohíben, por ejemplo, las terapias de reversión a los adolescentes o a los jóvenes, multando a aquellos que las practican con hasta 600.000 euros, como es el caso de las leyes de la Comunidad de Madrid, y resulta que eso no les preocupa. Resulta que tenemos 100.000 abortos en España, que acaba con el futuro personal, no solamente del asesinado, sino de la que asesina y sus cómplices, porque acaba con su equilibrio psicológico para toda su vida. Y eso parece no preocuparles a los obispos tampoco. Y que la gente del Partido Popular, como el propio Feijóo, haya salido a decir y a declarar que la sociedad ha cambiado y que el aborto debe ser un derecho. Y siguen allí en la COPE, traca que matraca, machacando a Vox, que es el único partido que defiende el derecho a la vida de los no nacidos. ¿Pero qué rayos están haciendo estos obispos? Porque yo les pido, por favor, les hemos invitado sistemáticamente a que vengan a esta mesa, a que confronten las cosas que están haciendo y nos dejen preguntarles. Si vamos a ser muy respetuosos, pero les vamos a preguntar las cosas que creo que muchas personas quieren escuchar y quieren saber. Es decir, es que no hay un montón de parroquias trabajando. La parroquia de Tres Olivos tiene un economato fantástico que atiende a las personas necesitadas de esa parroquia, que además tiene la capacidad de conocer personalmente prácticamente a todos los ayudados y saber la realidad de sus necesidades. Bueno, eso está fantástico. ¿Por qué lo hacen? Porque son cristianos. Lo hacen porque son cristianos. Es decir, ¿por qué las monjas cuidan a los ancianos? Porque son monjas, porque son cristianas. ¿Conocen a muchos del Ateneo de Madrid, masones, cuidando a ancianitas o enfermos terminales? ¿Conocen muchas instituciones creadas por la masonería o por el Partido Comunista o por la UGT para cuidar a pobres, para cuidar a enfermos, para ayudar a los que no pueden ni salir de su casa porque la ley de dependencia no les atiende? ¿Los conocen ustedes? Porque ¿qué pasará si acabamos descristianizando todo? ¿Quién se ocupará de verdad de los pobres, de los enfermos? ¿Y quién les dará amor? Yo, es que, sinceramente, con esa campaña me quedo perplejo. Y de paso, podrían decir alguna cosita sobre el Valle de los Caídos y decir la verdad sobre el estado de las negociaciones entre la Iglesia y el Estado, que, por cierto, tienen un concordato desde el año 79, que yo sepa no ha sido modificado. No lo ha sido. Víctor Manuel. Todos estos temas yo cada vez entiendo menos. Cuantos más años tengo, menos entiendo lo que está ocurriendo. Evidentemente la Iglesia siempre tiene que estar al lado de las personas que lo necesitan, al lado de esa caridad. Pero lo que la Iglesia debe de estar pendiente también es de que esa caridad se lleve a cabo dentro de una normativa, de una convivencia, de una legalidad. La inmigración, todos estamos de acuerdo en que ayudar a aquellos que vengan legalmente es de recibo, debe de hacerse así. Pero lo que no es de recibo es que se utilice de una manera popular lo que es estos temas para ponerlo en las casillas de la declaración de la renta. Yo creo que se está mercantilizando todo y voy a decir una frase, dicho sea con el máximo de los respetos y de una manera coloquial. Es una expresión que a veces se oye de que por la caridad a veces puede entrar la peste. Por lo tanto, es importante que esa caridad exista siempre, pero tiene que existir bajo un control, bajo una información, porque toda la Iglesia nos ha demostrado siempre esa caridad altruista y habría que saber ciertamente si dentro de esas organizaciones existe el altruismo o existe el mercantilicismo. Y esto es algo importantísimo, no solamente para el tema de la Iglesia, sino para todos los que somos católicos, apostólicos y en algunos casos romanos. No, me venía a la cabeza
Una frase que podría estar de moda, creo que sale en el Evangelio: no he venido a traer la paz, sino la guerra. ¿Os suena eso? Eso quiere decir no ir a favor de corriente. Eso quiere decir denunciar a las cosas. Eso quiere decir predicar a Jesucristo en medio de una sociedad pagana, que sepa yo. Quiere decir todo eso. No quiere decir apuntarse al ambiente, y si el ambiente va para el medio ambiente, todos para el medio ambiente dando bendiciones. Si el ambiente nos lleva a otro lado, pasar desapercibidos. Los pastores no deben pasar desapercibidos, porque si los pastores pasan desapercibidos, las ovejas desaparecen, que somos nosotros. Entonces justo el pastor tiene que ponerse arriba, para que se vea el punto de luz que supone y que marque dónde tendríamos que ir. Si vamos o no será un problema nuestro. Y si hay que recibir bofetadas, normalmente que el las pastor reciba él, ¿no? Normalmente tiene que recibirlas. Tiene que estar delante, ¿no? La paz, sino la guerra. Pues están atrás. Eso quiere decir, sí. Y además apedrean a las ovejas desde atrás. Pues eso. Es un pequeño problema. Arturo. Pero eso les caerá en su conciencia, no en la mía. Sobre esto tengo poco que decir, porque realmente estoy pensando un poco en Donald Trump, que está a punto de cantar línea y bingo, porque hará 10, 34, 104 y 84 China, pues ya línea, ¿no? O sea, bingo, porque esto tal no, pero que vamos a ver, yo creo que lo que está diciendo Julio, que tiene razón, tampoco es antitético con este anuncio, que es un anuncio sin duda bonito, emocionante, etcétera. Es decir, hacer el bien. Es decir, alguien dijo alguna vez que salva una vida, que salva al mundo entero. Es decir, me da igual que sea un inmigrante, que sea una chica que habla con otra persona e impide que aborte, que me da igual que sea una persona que habla con otra persona y hace que no ejerza la prostitución. Es decir, que me parece que hacer el bien en ningún caso está de más. Que toda esta gente que ha llegado en condiciones muy difíciles a España, muchos de ellos irregularmente, y que la Iglesia les ha acogido, pues, y que han hecho en algún caso una labor formidable, pues tal. En cualquier caso, también tiene razón Julio, es decir, porque no se ocupan de que tengan la misma cultura, que la misma lengua, la misma religión dominante, por lo menos que tengan posibilidad de adquirirla a través de la enseñanza a esta gente, ¿no? Y en vez de ir al choque siempre que estamos con el multiculturalismo, ¿no? Pues yo creo que también eso es un tema, lo que ha dicho Julio, que sobre que hay que reflexionar, que la Iglesia no solamente tiene que hacer ese tipo de acciones, que pueden estar bien, es una labor caritativa, es una labor, en fin, que en los evangelios sabemos, los que creemos en Jesucristo y en la Iglesia Católica, que sabemos que hay que practicarlo, pero también es verdad que también hay una cosa mucho más importante desde el punto de vista de lo que es el Estado, es una nación, que es que la gente respete nuestras reglas. Y el que viene aquí no viene aquí a una mezquita, a una no sé qué, aquí se viene a respetar nuestras tradiciones, nuestra cultura y nuestras reglas. Y el que no esté de acuerdo, que se vaya. Pues espero que el anuncio no quiera decir eso, pero me he acordado también de unos viajes de Juan Pablo II a Iberoamérica, concretamente hablando con un tal cardenal, que no era cardenal, sino que era cura. Era cura y ministro. Y ministro del gobierno de Nicaragua. Ahora, por cierto, está muy rebotado con el gobierno de Nicaragua, pero bueno. Y en aquel momento se puso de moda una cosa que se llamaba la teología de la liberación, os acordaréis, que se podría ser muy profuso y largo explicándola, pero en el fondo consistía en una cosa muy simple, en cambiar la conversión, que es lo que pregona la Iglesia Católica, por la revolución, que es lo que pregonan otros. Cuando se cae en importar más el cuerpo que el alma, tenemos una ONG que está muy bien. El alma es más importante para la Iglesia que el cuerpo. Esa pequeña diferencia. Últimos lo cual minutos. No quiere decir descuidarlo, pero quiere decir ir a lo principal. Un comentario muy breve. Que sepan ustedes que esta campaña la estamos emitiendo en esta televisión. Y que sepa la Conferencia Episcopal que si quieren, a partir de mi declaración y de mi opinión sobre ella, que si quieren retirarla, pues por supuesto, mañana mismo. Últimos minutos para Sandro Meco en Dos Continentes. Pues lo comentábamos fuera de cámaras.
Pues es verdad que llevo un par de días sin aparecer por aquí y os voy a contar la realidad, lo que ha pasado de verdad. No porque te hayamos vetado. No fue así, no fue así. La absoluta realidad fue que a mí ayer... me tachan de censuradora. No, pues no es el caso en absoluto. La realidad es que ayer en Estados Unidos era el Día Nacional de la Cerveza. Yo soy un tío previsor, a mí me gusta preparar estas cosas con tiempo. Bueno, pues la cosa se me fue de las manos y acabé en plena guerra de Ucrania. No ha sido lo que me ha ocurrido a mí, pero sí ha sido lo que le ha pasado a 2 soldados chinos según Volodymyr Zelensky. Hemos hecho prisioneros a 2 soldados chinos en el territorio de Ucrania. Los ucranianos han entrado en la batalla de la región de Donetsk, Tarasovka y Belogrovka. De 6 soldados chinos, 2 están retenidos. Y además tienen documentos. Tienen pasaportes, incluso tarjetas de crédito. Son ciudadanos chinos. Creo que este es un factor importante. Y creo que los Estados Unidos de América necesitan prestar atención a lo que ha ocurrido hoy. Bueno, pues esa es la realidad, lo hablábamos también, han cogido a 2 soldados chinos, los otros 4 de momento, pues parece ser que están militando en las fuerzas rusas. Y precisamente hablando de esos 2 que han cogido, tenemos imágenes de uno de ellos y de lo que decía. ¿Y qué decir después de esto? Si nos lo ha dejado clarísimo. No, a ver, es lo poco que hemos podido entender más allá de los gestos y de todos esos sonidos, sí que hablaba en inglés de su comandante, de cómo había sido atacado, y luego utilizaba una expresión en chino que es Zhanghou, que significa y luego. Por tanto, sí que parece que lo que está haciendo simplemente es relatar pues lo que le ha ocurrido a él y a su batallón de cara a los ucranianos. Lo chino, pero me parecía que decía algo así como que me he venido para acá porque ha venido Pedro Sánchez a mi país. Bueno, eso, hasta ahí ya no lo llego, ese creo que es nivel avanzado de chino. Yo es que aún no estoy ahí. Claro, del restaurante chino de Usera también. Las palomas. Que cantan las palomas. Pues sí que han preguntado al gobierno de China porque, claro, ¿qué ha ocurrido aquí? ¿Son soldados enviados por el gobierno? ¿Son mercenarios? Bueno, pues esta misma mañana han preguntado al secretario de Comercio y nos ha contado esto. China siempre ha sido muy firme con el lado ucraniano. Hemos dejado claro que el gobierno chino siempre ha dejado claro a sus ciudadanos que se mantengan al margen de todo conflicto armado y eviten todo tipo de involucración en el mismo. Y en particular, que eviten cualquier tipo de intervención en un conflicto armado. Además, nuestra postura siempre ha sido la de la paz y ha sido reconocida por la comunidad internacional. Ucrania debería reconocerlo también. Es decir, se ha hecho un Poncio Pilato en toda regla. Lo que ha hecho ha sido lavarse las manos y decir, a nivel gubernamental nosotros no hemos dicho nada, son estos soldados los que voluntariamente han ido a este conflicto. Entonces, pues así nosotros queríamos enviar a los millones de yogures que tenemos allí en campos de concentración, pero no quieren ir. Pues así están, sí, así están las cosas. No, es que estoy en un curso de ideogramas. Sin comentarios. En fin, todo esto y mucho más esta noche en 2 continentes, no solo estos 2 soldados, ¿no? No, hablaremos también de toda la cuestión de Donald Trump y esas declaraciones de las que habéis hablado también en este programa, y hablaremos también de la bronca de Elon Musk y Peter Navarro, en la que se han dicho absolutamente de todo. Pues antes... De hecho, eres más tonto que un ladrillo. Sí, justo. Bueno, vamos a dejarlo aquí. Antes de irnos con la... Un saco de bricks. De ladrillos, de bricks. Bueno, antes de irnos con una noticia de última hora que nos llega desde Alemania, contarles rápidamente, pues sí, nos vamos precisamente con esa noticia que nos llega desde Alemania, porque parece que hay acuerdo para un gobierno. Marín. Sí, así es, Alba, hay acuerdo y en unos meses Alemania tendrá un nuevo canciller. El nuevo gobierno va a estar formado por la Unión Demócrata Cristiana y los socialdemócratas. Hoy han vuelto a reunirse estas 2 formaciones tras el encuentro que mantuvieron ayer y que duró 13 horas y al final el pacto ha llegado hoy mismo. Sin embargo, ayer esa firma final no estaba tan clara, sobre todo por el tema de las pensiones y de los impuestos. Los socialdemócratas abogaban por subir los gravámenes a las rentas más altas y los de la CDU rechazaban por completo esta medida y apostaban también
por suprimir el complemento del impuesto de solidaridad de la población con los mayores ingresos. Y en cuanto a las pensiones, los socialdemócratas querían fijar el nivel a un 48%, lo que supondría un aumento masivo de todas las cotizaciones. La CDU también se oponía a esto. Como decimos, este acuerdo ya se ha alcanzado, pero no sabemos todavía los puntos a los que han llegado ese pacto. Hoy a las 3 de la tarde está previsto que comparezcan ambas formaciones y queden a conocer ese pacto. Pero lo que sí sabemos es que la fecha final para que Alemania tenga un nuevo canciller será en torno al 6 o al 7 de mayo del mes que viene. Gracias, Marien. A las 3 de la tarde está previsto esa rueda de prensa. Veremos finalmente en qué se materializa. Las juventudes de la CDU ya le han dicho a Merz que se van. No sé, porque esto lo que supone es que las elecciones se pueden llamar a partido ahora a cambio de cromos, no de políticas. Hay ¿no? encuestas que dan ya que Alternativa por Alemania supera o está igualada con la CDU. Esto es que la administración de un declive, ¿no? Es decir, la GroKo, la gran coalición, la Große Koalition, pues ya veremos lo que tal. Por eso yo creo que el Partido Popular debe huir de cualquier pacto con Sánchez, que no vaya a ser que le etiqueten también que está buscando una Große Koalition. Alba, 500.000 euros gasta el Ayuntamiento de Alcalá de Henares en liberados sindicales. Si multiplicas por todos los ayuntamientos de este país, las grandes ciudades, las grandes compañías públicas, etcétera, no imagináis cuánto dinero se podría ahorrar, por ejemplo, para enviar ya el dinero a los valencianos afectados por la riada o para que tuvieran casa por fin, 6 años después, los que sufrieron el volcán en La Palma. Totalmente. Pero no, se va a los liberados sindicales. ¿Qué? ¿Y eso qué por lástima? Pues no lo sé. Ahí va. No lo sé, será por tantos. Sí, que es importante. No, por tantos liberados sindicales que hay. En fin, aquí lo tenemos que dejar, no hay tiempo para más. Gracias a todos por acompañarnos a lo largo de esta mañana aquí en Dando Caña. Nosotros nos despedimos. Pueden seguir informados en el canal de Telegram de Julio Ariza, por supuesto, pero también en el resto de los canales oficiales de esta Casa del Toro Televisión. Gracias, como siempre, por su confianza y por estar ahí. Les vemos mañana, como siempre, a las 12 puntuales para seguir dando caña. Que tengan un feliz miércoles. Adiós.